Soy la hermana menor de la emperatriz reinante, la única gran princesa del Gran Abismo. ¿Asuntos de Estado y política? Demasiado agotador. En esta vida solo busco una cosa: poseer a todos los hombres hermosos del mundo y disfrutar de los lujos terrenales. Fuera todos de mi vista. Gran princesa Feng Yigu. Conspiración con el sur, traición a la patria. Deténganla. Lin Feng, sálvame. Sálvame. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Soy leal a su majestad. ¿Qué castigo sugieres para ella? Amputación, extracción de ojos, envenenamiento y garganta sellada, para convertirla en un Renzi. Bien. ¿Leyendo novelas en horas extra? Si no quieres trabajar, recoge tus cosas y vete. Debo estar alucinando por tantas horas extra. Gran princesa. La hora auspiciosa para la selección ya llegó. Los candidatos en el salón principal esperan desde hace tiempo. Si nos demoramos más, será difícil dar explicaciones a la emperatriz. Gran princesa, la selección. La emperatriz. ¡Ay! Esto no es un sueño. Me he transportado al libro y me convertí en esa Feng igual que terminó como Renzi. Lo admito. Leía novelas en el trabajo, fui un poco arrogante. Y tampoco debí maldecir a mi jefe llamándolo calvo explotador. ¡Ay! ¡Socorro! Solo soy un esclavo asalariado 996. El juego de palacio. No es para mí. Alteza, otro asunto. Ese erudito Inyuzi lleva 3 días en la mazmorra y aún se niega a someterse. Esta sirvienta planea arrancarle un ojo a su hermana. Inlian, como advertencia. ¿Arrancar ojos? Eres demasiado cruel. Alteza, ¿acaso no es la práctica habitual? En la novela, Inyuzi es la reencarnación de la estrella de la literatura. Porque la original mató a su hermana Inlian. Fue que se corrompió, se unió a la emperatriz y se convirtió en el cerebro. Que orquestó la traición de Feng Yigu. Llévame rápido a la mazmorra. Este es el destino fracasado completo. Todo depende de esta jugada. Con unos ojos tan hermosos, ¿cuál arrancaré primero? Cuchara, detente ante el ojo. Alteza. Feng Yigu, que tengas una muerte horrible. Lupin, libéralo. Señor In, lamento el susto. ¿Intentar sobornarme con dinero? Ni lo sueñes. He reflexionado. Una fruta forzada no es dulce. Un talento como el tuyo debería explotar sus puntos fuertes. Cuando triunfes, no te olvides de invitarme a beber. Juegos de atracción y desdén. Te alabo y te crees importante. Abandono un bosque entero por un árbol torcido como tú. Tonterías.
Próxima parada, la audición. Vete, no te despido. Este tocado pesa tanto. ¡Qué fastidio! ¡Wow! ¡Qué cuerpo imponente! Me pregunto qué cara habrá bajo la máscara. El candidato Nin Tin Chun ofende a su Alteza. Le ruego perdón. Nin Tin Chun. En la novela era un erudito débil experto en matemáticas. Pero el físico de este hombre es como el de un guerrero. Algo raro pasa aquí. Voy a investigar. ¿Qué juego juegas? Va, te perdono. Este tipo corre como un conejo. Alteza, sus reflejos son rápidos. No parece un candidato normal. Investigaré su pasado. Si hay problemas, lo ejecutaré en el acto. Ay, LV Pin, la vida es bella. Eso es demasiado cruel. No está bien. Saludos, gran princesa. Vaya. Tantos jóvenes universitarios. Ahora entiendo. La felicidad de la original. Maldición, todos van igual. ¿Cuál será Nin Tin Chun? Llega el jadeado señorito. Abran paso. ¿Por qué? ¿Por qué? Soy hombre de su majestad. Guardias, conviertan a esta zorra en un tronco humano y arrójenla al pocilga hasta que muera. En la novela, la original era la perra faldera. De 10º nivel de Yu Lin Fen. Lin Fen, ¿estos regalos de cumpleaños te gustan? Estas cosas, como tú, son de un gusto vulgar. Lo que no sabía es que era un infiltrado enviado por la emperatriz para tenderle una trampa. Él mismo sugirió convertir a la original en un tronco humano. Este es el ministro de Hacienda. Yuen y su hijo, Yu Lin Fen. El favorito de la gran princesa. Mira, la perla nocturna en su corona. Es un regalo de ella. Dicen que vale una fortuna. ¿Qué hacen ahí parados? Tráiganme una silla. Con 2 cojines de seda sushiu, perfumados con orquídea. Esta perla me resulta muy desagradable a la vista. LV Pin. Qué bien, mira a este perro desgraciado, todavía te atreves a ser tan arrogante. Ya que quieres actuar, te acompañaré hasta el final a ver quién termina convirtiendo a quien en tronco humano. Esta gran princesa siempre ha sido sumisa con el jadeado príncipe Yu. ¿Qué le pasa hoy? ¿Acaso anoche el príncipe Yu se quedó en la casa de placer y lo descubrieron? Y Bu, es muy normal que los hombres socialicen fuera. Tú, siendo gran princesa, tan celosa y envidiosa, ¿en qué te diferencias de una mujer vulgar del mercado? Ya que sabes que soy la gran princesa, ¿por qué no te arrodillas ante mí? Salvé al soberano, ella me permitió no realizar los saludos de cortesía. ¿Acaso la gran princesa es más grande que el dueño del mundo? ¿La hermana mayor te permitió no arrodillarte ante ella? ¿Te permitió no arrodillarte ante mí? Esta bofetada es para enseñarte que en la residencia de la gran princesa, ¿cuáles son las verdaderas reglas? Fen y Bu, te has pasado. Este fénix consorte, no lo elijo. La puerta principal está allí, adiós sin despedida. No, si no consigo ser el fénix consorte, no podré vigilar a la emperatriz por ella. Un pequeño descuido arruina grandes planes. Fue Lin Fen quien transgredió. Por favor, perdóneme, soberana.
El príncipe Yu sabe cuándo ceder y cuándo resistir, realmente impresionante. Esta persona tiene problemas. Comienza la gran ceremonia de selección. Primera prueba. Espero. Seleccionar consortes con máscaras es realmente aburrido. Todos los consortes, quítense las máscaras, quítense las túnicas, yo quiero. Fen y Bu, desnudarse en público. Realmente no tienes vergüenza. Ya que soy yo quien elige al Fénix consorte, ¿qué hay? ¿Que yo no pueda ver? ¿O es que algunos tienen cosas ocultas que no pueden quitar? La gran princesa lo ordena. Por favor, cooperen, señores consortes. Uno por uno, todos de piel blanca, hermosos, con piernas largas. La comida es demasiado buena. ¿Por qué no te quitas la máscara? ¿Quieres que te la quite? ¿De dónde sale esta zorra que se atreve a seducir a su Alteza? ¡Ay, Dios, esta belleza sobrenatural! Podría debutar en el acto. Princesa, fue él quien me dejó inconsciente y robó mi ropa. Él ni siquiera es un consorte. Muere. Princesa, cuidado. Resulta ser un gallina cobarde con apariencia feroz. No, Yulin Feng es mi herramienta importante para derrocar a la emperatriz, aún no puede morir. Todos retrocedan o la mato. Se acabó, se acabó. Me pasé de la raya. Esta trama no está en la novela. ¿Quién diablos es él? Ye Weijin, secuestrar a la gran princesa es un crimen capital. En la novela, Ye Weijin, el general protector que conquistó las 16 tribus de Nanjiang, por eclipsar a la soberana con sus méritos en las estepas heladas. La emperatriz cortó sus suministros, y al final su ejército fue aniquilado. Un general ajeno al clan, con un ejército poderoso. No se puede dejar con vida. La forma en que me mira. ¿Por qué tanta compasión? Todos, retírense. General Ye, sabes que cada uno de tus actos puede en cualquier momento provocar la ira de los soldados de Nanjiang. Si no quieres que te acusen de traición, ríndete. Llévenlo a mis aposentos. Lo interrogaré personalmente. ¿Por qué intentaste asesinar a Yulin Feng? Yuen desvió la paga y los suministros del ejército de Nanjiang. Muchos soldados murieron de frío y hambre. Varias veces fui a reclamar, pero ni siquiera pude entrar por la puerta de la familia Yu. Yulin Feng incluso declaró que prefería tirar el dinero a un burdel que dárselo a los soldados fronterizos. Ni un solo centavo. Incluso se atreven a robar la paga de los soldados fronterizos. Este cáncer de la familia Yu debe ser extirpado. Gran princesa. ¿Cuánto dinero se necesita para la paga y los suministros del ejército? Al menos 2 millones de taels. Yo pondré ese dinero. ¿De verdad, Alteza? Sin embargo, tengo una condición. Quiero que tú seas mi consorte. ¿Qué? Tú. Esta acción de su Alteza va contra la moral. Este súbdito no puede obedecer. Aunque tú tienes cierto atractivo.
¿Sabes que Yulin Fen es el amante de la emperatriz? Viniste a la capital sin decreto e intentaste asesinarlo. La emperatriz no solo te matará a ti, sino que también castigará al ejército de Nanjiang. No es que codicie tu belleza. Te estoy salvando la vida. Mi muerte no es gran pérdida. Solo pido a su Alteza que proteja a los soldados de Nanjiang. ¿Eres tonto? Si mueres, ¿quién llevará el dinero y los suministros al ejército de Nanjiang? Este súbdito es torpe. ¿Este súbdito? Te lo prometo. Ye Weijin me atacó en público. ¿Por qué aún no lo matas? ¿Cuándo se te permitió dar órdenes en la mansión de la gran princesa? Feng Yibu, proteges tanto a este asesino. ¿Acaso conspiraron juntos desde antes? Tú, una simple Xiujun, te atreves a ofenderme repetidamente. Nadie en esta mansión puede darme órdenes. ¿Y yo? ¿Tengo la autoridad? La emperatriz está aquí, debo idear un plan rápido. Para salvar al guapo. Majestad, Ye Weijin se hizo pasar por Xiujun. Y me intentó asesinar. Haz justicia por mí. Ye Weijin entró en la capital sin permiso. Se infiltró en la mansión y atacó públicamente. Su crimen merece la muerte por desmembramiento. ¿Qué hago? Piensa rápido, cerebro. Casi lo olvido un momento. Majestad, investigue con claridad. Fui yo, su hermana menor, quien movilizó a los guardias secretos y llamó al general Ye de regreso. Para el concurso de selección. Echen la culpa a mí. Ye Weijin custodia la frontera sur. No tiene relación contigo. ¿Lo defiendes solo con palabras? ¿Intentas cargar con su culpa? En el banquete del palacio el año pasado, me enamoré de la gran princesa a primera vista. No soportaba verla cerca de Yulin Fen. Por eso ataqué. Reacción rápida, no eres tan tonto. Aunque fuera orden de la gran princesa. Ye Weijin desobedeció el mandato imperial y atacó públicamente. Es un hecho. Pido a su majestad un castigo severo. Yo lo llamé de regreso al palacio. Yo lo invité al concurso de selección. Asumo toda la responsabilidad. No tenemos relación, y aún así se arriesga bajo la presión de la emperatriz. Para protegerme así. Ya que mi hermana insiste en protegerlo, la ley es igual para todos. Despojen a Feng Yibu de sus vestiduras y corona. Temo que mi hermana mayor no pueda tocarme. Atrevida. ¿Ahora me desprecias? El difunto emperador me otorgó un amuleto de inmunidad, que me perdona una sentencia de muerte. El amuleto está aquí. Ver el amuleto es como ver al difunto emperador. El amuleto está aquí. Ver el amuleto es como ver al difunto emperador. Guardias secretos. Amuleto de inmunidad. El difunto emperador. Le dejaste todo a ella. Bien, muy bien. Una belleza tan excepcional. Es digna de la princesa. Pero recuerda esto. Esta medalla de oro solo se puede usar una vez. Su majestad. ¿Así que lo dejas ir? Puede evitar la pena de muerte, pero no el castigo. Guardias, arrastren a Ye Weijin fuera. Golpear a mi gente en mi presencia es claramente una advertencia para mí. Feng Zhaoyi, los golpes que le diste a Ye Weijin, se los devolveré con creces a Yulin Fen. Ye Xiujun está herido. La selección se suspende y se reanudará en 7 días. ¿Para qué tanto problema? Mirando por todo el salón, Yulin Fen es el más destacado. Es el candidato ideal para consorte Fénix. Queda decidido. Si ya está decidido, ¿para qué hacer la selección? ¿Quién en toda la capital no sabe que la princesa mayor carece de talento? Solo tiene una apariencia vacía. ¿Cuál de estos candidatos no está aquí obligado por su familia para participar en la selección? Aparte de mí, ¿quién más querría ser tu consorte Fénix?
Este súbdito está dispuesto. La princesa mayor posee la gracia natural de un fénix. Creo que no solo este súbdito. Todos los candidatos aquí presentes la admiran en su corazón. Ye Wei-jin. ¿Crees que todos son como tú, ciegos y tontos? Que se dejarían engañar. Servir a la princesa mayor es un honor para nosotros. Puedes menospreciarte, pero no insultes a los otros candidatos. Este súbdito, Minyu Ryu, hijo del ministro del Tribunal de Justicia, admira la gracia de Su Alteza y desea servirla. Si Su Alteza no nos desprecia, estamos dispuestos a servirla. Aprecio de corazón la buena voluntad de todos los candidatos. Al menos se salvó la vida de Ye Wei-jin. Ver la cara larga de la emperatriz, como el monte Changbai, es un placer. La determinación de Su Alteza hoy es admirable. Sin embargo, la emperatriz es astuta. Y seguramente tendrá otro plan. Me temo que el general Ye no sobrevivirá esta noche. La emperatriz envenenó las varas de castigo. El general Ye probablemente. Así que esta era la jugada de la emperatriz. Esta mujer es realmente venenosa. Afortunadamente, el cuerpo original tenía un talismán de protección. Su Alteza, piense bien. La píldora de rana de nieve de Tian Shan puede curar todos los venenos. Es un objeto para salvar vidas. Solo hay uno en el mundo. LV Pin, hablas demasiado. Retírate. Sí. Esta medicina es demasiado valiosa, no me la merezco. Esta princesa nunca hace negocios con pérdidas. Ye Wei-jin, tu vida, para mí, vale mucho más que esta píldora. Tómalo. ¿Qué pasa? ¿Temes que esta princesa te devore? Así que solo estaba aplicándome la medicina. Esta herida tuya, qué peligrosa. Mi meridiano del corazón es diferente, nació desviado a la derecha, por eso no pasó nada. Gran general Ye, proteger la patria no es fácil. Tranquilo. Lo que te prometí esta princesa, lo cumpliré. Pero reunir estos 2 millones de taels no es fácil. Necesitas darme unos días. Su Alteza es muy generosa. En nombre de los soldados de Nanjian, le agradezco su gran favor. ¡Ay! Esta apariencia es demasiado injusta. ¿Podría cobrar un poco de interés primero? Inyuzi, ¿por qué me buscas? Gran princesa, ¿no siempre me has querido? Pues cumpliré tu deseo. No, ¿qué quieres decir? Oye, ¿qué haces? Inyuzi, ¿qué diablos quieres? Si la gran princesa libera a mi hermana, Yuzi estará dispuesto a servir a Su Alteza. ¿No las dejé salir de la mansión hace tiempo? Nos dejó salir, pero a mediodía de estar fuera. Mi hermana desapareció misteriosamente. En la capital, aparte de ti. ¿Quién más atacaría a una plebeya sin poder ni influencia? ¿Dices que In Lian desapareció? ¿En qué te basas para afirmar que fui yo? ¿En qué? El hijo del magistrado, Pei Yan. También lo perdonaste en persona, pero luego masacraste a toda su familia. Fen Yibu, deja de fingir. Para. Inyuzi, te lo digo una última vez. Lo de tu hermana no tiene nada que ver conmigo. Dame 3 días. En 3 días, te prometo encontrar a tu hermana sana y salva. Si a mi hermana le falta un solo cabello, no descansaré hasta que uno de los dos muera. Ya cambié la trama, como volvimos al principio. ¿Acaso este mundo tiene su propio programa predeterminado? Sin importar cuánto me esfuerce, al final terminaré convertida en un tronco humano. Escúchame, déjame explicar.
Este súbdito está convencido de que no fue Su Alteza. ¿Lo crees? ¿Por qué? La gran princesa se preocupa por los soldados de la frontera. ¿Cómo podría hacer algo tan despiadado? Pues no la conoces bien. La despiadada es la especialidad de la protagonista original. No como yo, que solo fantaseo frente a la pantalla. Solo soy una trabajadora explotada con deseos pero sin agallas. Mi destino lo decido yo, no el cielo. Sea quien sea, si los dioses se interponen, los mataré. Si Buda se interpone, mataré a Buda. Chanfen. Presente. Solo te doy un día. Debes encontrar el paradero de Inlian. Además, ven. Ve a la torre In. Sí, mi señora. Mi señora, ya hemos encontrado el paradero de Inlian. ¿Quién la secuestró es? El Palacio del Este. El secuestrador de Inlian viene del Palacio del Este. El Palacio del Este. La princesa heredará Feng Yinhuan, la única hija de la emperatriz. Pero ella y Yuzi no tienen ninguna relación. ¿Por qué haría esto? Ah, sí. ¿Qué hay de lo que te pedí investigar sobre la Torre In? Este humilde súbdito cumplió con la misión. Además, nuestros hombres descubrieron que la princesa heredará. Y un consejero vestido de negro entraron sucesivamente en la habitación. Celestial de la casa Nanfen. Con esto, la vida de Inlian finalmente está a salvo. Preparen el carruaje, esta princesa va a la casa Nanfen. A ver qué tal se porta mi sobrina. Así que este es el lujoso club de caballeros de la antigüedad. Se ve bien. Lástima que hoy tengo asuntos urgentes, no hay tiempo para romance. Oh, distinguida invitada. Ha llegado. Madre Cao, ¿verdad? Quiero alquilar la habitación junto a la Celestial. Claro que sí, distinguida invitada. Pase, por favor. Ya me lo imaginaba. En la novela, el coeficiente intelectual de Feng Yinhuan tampoco es mucho mayor que el de la protagonista original. Resulta que detrás hay un maestro que la aconseja. Jinmin, ya seguí tu plan. Y secuestré a Inlian. Pero tú dices que este Feng Yibu tiene la capacidad de usurpar el trono. Realmente, esta solitaria tiene sus dudas. Ya veo, Su Alteza sigue sin creer que este ministro tenga la capacidad de predecir el futuro. Dentro de Medio Incienso, el puente Jin en la zona sur de la ciudad se derrumbará. ¿Predecir el futuro? Este Jinmin no será un charlatán, ¿no? Ay, el puente Jin de la zona sur se derrumbó de repente. Me enteré que murieron varias personas. Señor, usted es realmente un hombre extraordinario. ¿Qué debemos hacer a continuación? Corta las 4 extremidades de Inlian, sácale los ojos. Córtale la lengua y lleva el cuerpo hasta la puerta de la mansión de la princesa mayor. Luego atrae a Yuzi para que vaya a recoger el cadáver. ¿Por qué hay que hacer esto? Solo de esta manera podemos confirmar definitivamente el cargo de crueldad y asesinato contra Feng Yibu, y la emperatriz podrá castigarla con un motivo justificado. Cuando Feng Yibu se quede sin salida, yo intervendré para ayudarla, así me verá como su único apoyo. Vaya, nada más empezar ya nos dan un paquete de hombre de cerdo. ¿Qué hombre tan perverso y despreciable no será? ¿Hermano de armas de la emperatriz? Señor, ella ha estado escuchando a escondidas en la puerta durante mucho tiempo. ¿Debemos deshacernos de ella? Deshacerse de ella. Mis guardias ya han rodeado toda la casa Nanfen. Con solo una orden mía. Ya veré quién es el primero en perder la cabeza. Feng Yibu, ¿cómo estás aquí? Sal primero. Yo cambio una cosa por Inlian. ¿Qué te parece? ¿Por qué crees, tía imperial?
¿Que yo aceptaría el trato? Solo por esto, la noche anterior a la elección del Señor del Fénix. Estuviste en la casa con Yulin Feng, pasando la noche juntos. ¿Será que el asunto de que el joven Yu se quedara en la casa en la noche fue descubierto? Esto es una completa calumnia. Tú dime, si esta prenda personal se la mostramos a la emperatriz, ¿qué crees que pensará ella? ¿Qué quieres? Te doy dos opciones, o me entregas a Inlian, o le entrego este paño de escama de tiburón a la emperatriz y luego le pido a la madre Zan de la casa In que investigue bien quién fue exactamente el hombre que se acostó contigo ese día. No puede ser. Si mi madre emperatriz se entera que tuve una relación con su amante, seguro que me quitará el puesto de princesa heredera. ¡Qué jugada tan despiadada, Fen Yigu! Te había subestimado. Parece que tendré que preparar una nueva partida para ti. Una partida mucho más interesante. Esta humilde mujer agradece a su Alteza la princesa por salvar mi vida. Hermana, ¿fue realmente la princesa quien te salvó? Antes malentendí a su Alteza, le ruego perdón. Algún día, si necesita algo, siempre que no vaya contra la moral, Yuzi le devolverá el favor. Bien. Recuerda lo que has dicho hoy. Cuida bien de tu hermana. No la pierdas de nuevo. Si la pierdes otra vez, no me haré responsable. ¿Cómo es que parece haber cambiado por completo de la noche a la mañana? Feng Yigu realmente no es la misma de antes. Parece que realmente no podemos permitir que siga viva. Mamá Cao, actúa según la oportunidad. No se preocupe, Su Excelencia, lo haré. Limpio y rápido. Con la tarea principal completada, es hora de cumplir mi promesa al guapo joven. ¿Qué están haciendo? Una belleza como esta, sería una pena matarla. Vendámosla. Un burdel en otra región. Así ganamos una fortuna. Y ayudamos a resolver el problema de Su Excelencia. 2 pájaros de un tiro. Alto. ¿Qué hay en el cofre? Son solo ropas viejas. Princesa. Su Alteza, ¿cómo está? ¿Qué haces aquí? Recuerdo que fue esa maldita Mamá Cao. No se preocupe, Su Alteza, ya lo he resuelto. Atreverse a conspirar contra Su Alteza. No merece vivir. Eres bastante listo. Yo también debo cumplir mi promesa. Lupin. Según las órdenes de Su Alteza, el efectivo más los ingresos de las fincas en varias regiones. Un total de 200.000 taeles. Todo ha sido retirado. Toma esto por ahora. Es todo lo que tengo. Llévalo primero a Nanjian para la emergencia. En cuanto al resto, buscaré una manera. Su Alteza es muy generosa. En nombre del ejército de Nanjian, le doy las gracias. Este súbdito debe regresar a Nanjian. Cuídese, Su Alteza. Hay alguien vigilando desde fuera de la ventana. Tienes que cooperar bien conmigo. Y actuar en una obra. Así, la emperatriz sabrá que solo eres mi amante. Chanfen, ¿qué tienes que informar? Es una bebé. Recientemente, Yulin Feng frecuenta la casa de apuestas Gancho de Plata, gastando de manera extremadamente extravagante, derrochando dinero a manos llenas. Le gusta apostar, ¿eh? Entonces, esta princesa le preparará una trampa a medida. Ah, por cierto, ve a investigar. ¿Quién es el dueño de esta casa de apuestas Gancho de Plata? Esta princesa quiere conocerlo personalmente. Mi subordinado solo sabe que este hombre se llama Swan Bin. Nadie ha visto su rostro real. Corren rumores entre la gente que si alguien puede ganarle en la mesa de apuestas, él hará un favor por esa persona. Yo tengo confianza en poder ganarle, solo me falta un recomendador. Su Alteza, yo tengo una pequeña relación con Swan Bin. Puedo recomendárselo. Pero... Su Alteza, no sirve ni para las letras ni para las armas. Además de tener buena apariencia, todo lo demás es pésimo. En esas condiciones, me temo que no podrá ganarle a Swan Bin. Min Yue Reu, ¿te atreves a menospreciarme?
Espera a que te demuestre que estás equivocado. Entonces, yo esperaré ver el resultado. Dígame, ¿qué quiere jugar Su Alteza? Dados. Paigo. Elige lo que quieras. Yo quiero apostar por algo especial. Adivina. ¿El lunar que tengo en el pecho está a la izquierda o a la derecha? Su Alteza me está burlando. Si no tiene ningún lunar. Cualquier cosa que adivine, perderé. Yo lo demostraré claramente. ¿Te atreves a apostar o no? Adivino que está a la izquierda. Adivino que está a la derecha. Perdiste. No lo creo. Está bien, entonces te lo demostraré. Suficiente. Así que lo que Su Alteza realmente quería era comprobar si me atrevía a arriesgar mi propia cabeza para jugar esta partida contigo. Perdí, acepto mi derrota de buena gana. Dime, ¿qué quieres que haga? Quiero que armes una trampa para atraer a alguien. Se refiere Su Alteza a Yulin Fen, ¿verdad? Yulin Fen nunca apuesta más de 2000 monedas cada vez. Es muy precavido. ¿Quién te dijo que lo hagas caer en la trampa de una vez? Primero déjale ganar unas cuantas partidas. Deja que su avaricia crezca hasta el máximo y luego le das el golpe final. Cuando haya perdido todo su dinero, le prestas dinero con usura. Deja que los intereses se acumulen y lo acabes. Su Alteza conoce muy bien la naturaleza humana, no me extraña haber perdido contra usted. Conozco un carajo. Esto es porque mi padre, que era un jugador empedernido, hace años, cayó exactamente en esta misma trampa. ¿Por qué este bolsa me parece tan familiar? Gracias a tu recomendación, pude ganarle. Dime, ¿qué recompensa quieres? Ibu. Ibu. Llegué tarde, Ibu. Ah. Maestro. Maestro, sálvala. El alma del difunto se ha dispersado, no hay esperanza de resurrección. Pero si puedes soportar el dolor de ser devorado por 10.000 insectos y tragar este gusano, renacerás 5 años atrás. Majestad, mi único deseo es ser su consorte Fénix. Me lo has recordado. En 2 días se reabre la selección del consorte Fénix. Es hora de que planifique bien. Alteza. Yulin Feng oculta malas intenciones. Aunque el general Ye es valiente, es un general de apellido ajeno. Solo yo le soy leal, soy su opción más segura. Minyue Reu, mis pensamientos. ¿Acaso puedes medirlos? No importa lo que elijas, quién esté a tu lado. Solo puedo ser yo. General, los suministros y la paga se han distribuido a todos los campamentos. Los soldados dicen que la gran princesa es la diosa viviente de nuestro ejército de Nancian. Cuidado con lo que dices. El trato privado es un crimen capital, no le causes problemas. Subordinado reconoce su error. Hemos recibido tal gran favor de Su Alteza. Y no tenemos cómo corresponder, solo esperamos que el cielo abra los ojos.
para que pueda elegir un consorte fénix que le satisfaga. Consorte Fénix. En 2 días es la selección del consorte Fénix. Yulin Fen es siniestro, la emperatriz es impredecible. Ella está sola. ¿Cómo va a enfrentarlo? Alteza, se dice que Yulin Feng ha ganado 7 días seguidos en la casa de apuestas. Un total de 300.000 yang. Está muy engreído. Eso es justo lo que quiero, que se engríe y olvide. Cuanto más alto suba, más fuerte será la caída. No sigas al enemigo derrotado. Esta sirvienta dará órdenes de reforzar la guardia. Wai Jin, cada vez que me encuentro en peligro, apareces a tiempo, realmente eres mi estrella de la suerte. ¿Sabe Su Alteza quién fue el asesino? ¿Quién más podría ser? Por supuesto, mi querida sobrina. Fen Yinhuan. Ay, pero tú, siendo un general de la frontera, ¿cómo puedes abandonar tu puesto y regresar a la capital? Su Alteza, perdóneme. Mañana es la selección del consorte Fénix. Temía que la emperatriz la pusiera en dificultades. General Ye, tan preocupado por mí. Tu armadura está vieja y rota, tírala. Yo te compraré una nueva. No lo tires. La armadura del ejército de Nanzan está más rota que la mía. Esos funcionarios corruptos, cada uno está forrado de dinero. Los soldados arriesgan sus vidas en el frente, pero ni siquiera tienen equipo decente. Wai Jin, déjame encargarme de esto. Yo les ayudo a resolverlo. Comprar grandes cantidades de armaduras en privado equivale a acumular poder militar. Es un delito de traición. Si la emperatriz se entera. Tranquilo, no te preocupes por mí, yo sé lo que hago. Alteza, No hace falta que digas palabras de agradecimiento. Si realmente quieres agradecerme, mejor, agradéceme con tu persona. Alteza. Alteza. Habla aquí mismo. Alteza, el asesino de anoche era del palacio del príncipe heredero. Se dice que Jinmin se enteró y montó en cólera. Jinmin. Recuerdo que él y Swanbin llevan la misma bolsita de perfume. Dile a Chanfen que investigue los antecedentes de este Jinmin. Y también Swanbin, asegúrate de que tenga cuidado. No despertar sospechas. Ah, sí, saca todo el dinero del banco para comprar armaduras y ropa de batalla. En nuestro banco ya queda poco. Si sacas todo esto, te quedarás tan pobre que solo te quedará este palacio de princesa. Ay, vale, vete. Un solo hombre guapo me ha dejado en bancarrota. Mi sueño de un harén con 1 millón de hombres guapos. Ay. Solo dilo. Alteza, llegan noticias de la casa de apuestas Gancho de Plata. Yulin Fen ya ha acumulado una deuda de 1 millón de taels. ¿Debemos enviar a alguien con el pagaré a reclamar el dinero? Dile que seguiremos prestándole dinero, asegúrate de extender la red aún más. Vete. Hoy se reanuda la gran selección del FNGJN. Les ruego a todos los aspirantes que muestren sus talentos. LV Ping, ¿qué otro aspirante no ha mostrado su talento? Alteza, solo queda el hijo del ministro.
Yu Linfen. Señor Yu, adelante. Mi habilidad suprema para copiar. Es el as bajo la manga para derrocar a Fen Yiwu. No debe exponerse aquí bajo ningún concepto. Este humilde súbdito no tiene ningún talento. El hijo del honorable ministro resulta ser un espantapájaros. Bonito a la vista, pero inútil en la práctica. Yiwu, ¿para qué tantas formalidades? Linfen conoce todos los métodos del mundo. Para servir a la gente. ¿Quieres probarlos? Tal vez. Retiremos a los demás. ¿Con esa cara de agotado, todavía quieres seducirme? Habla si quieres hablar. ¿Para qué te acercas tanto? El cachorrito es bastante posesivo con su comida. Alteza. ¿Por qué no hace que el señor Yu Linfen aprenda a gruñir como un cerdo, ladrar como un perro o chillar como un mono? El que más se parezca, ese imita. Será para animar la velada. Minyu, ¿qué te crees que eres? ¿Cómo te atreves a humillarme? Esta consorte opina que la propuesta de Minyu RU no está mal, solo que... ese ladrido de perro es realmente vulgar. Ella realmente no puede soportar verme humillado. Mejor, arrástrate un par de vueltas por el suelo. ¿Qué has dicho? Arrástrate 2 vueltas. Si esta consorte se divierte, el puesto de consorte Fénix quizás sea tuyo. Fen Yiwu, yo soy el hijo legítimo del honorable ministro. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Exijo ver a su majestad. ¿Otra vez usas a la emperatriz para presionarme? Pues entonces, pongámoslo a prueba. No, ella ya lo sabe. Lo mío con Juan. Si se desespera y lo revela todo. Seguro que me va a costar caro. ¿Quién lo diría? El altivo señor Yu, para convertirse en consorte Fénix. Terminó arrastrándose como una tortuga. ¡Qué vergüenza! Estar en la misma selección. Que alguien así, realmente rebaja nuestro estatus. Mintin Chun es experto en cálculos y estrategia. Minyu RU es muy astuto e ingenioso. Ambos serán nombrados consortes laterales. Gracias, Alteza. En cuanto al puesto de consorte Fénix, Yu Linfen se arrastró muy bien. Tú serás... LV Ping. Transmite la orden a la familia Yu. En 7 días, esta consorte enviará una litera de 8 porteadores. Para desposar a Yu Linfen. Bien. Hoy esta consorte ya está cansada. Pueden retirarse a su gusto. Alteza, aún no has puesto a súbdito. El general ya ha luchado en el campo de batalla. Sería una verdadera lástima confinarlo a los aposentos traseros. Mañana, regresa a la frontera sur y continúa sirviendo a la nación. ¿Qué es esto? Las cosas de su Alteza, nadie debe codiciarlas. Yo soy el consorte Fénix designado por la gran princesa. Tú eres solo una sirvienta. ¿Te atreves a detenerme? Con el debido respeto, aún no te has casado. Incluso después de la boda. Al casarte, debes obedecer a su Alteza, ¿no es así? Despreciable criada. Cuando me haya ocupado de Fen Yiwu, te haré descuartizar por 5 caballos. Estos son los suministros militares para la frontera sur. Su Alteza realmente aprecia mucho a Ye Weijin. No te pongas nervioso. Soy de la gente de su Alteza. ¿Cómo podría hacerle daño? Fen Yiwu ayuda en secreto a la familia Ye de la frontera sur. Transacciones privadas. Parece que planea rebelarse. ¿Debo informar a la emperatriz? No. Ella es vieja. El futuro gobernante del mundo. Es Xin Juan. Esta oportunidad para ganar méritos. Naturalmente debe ser para ella. Tus heridas aún no están curadas, no bebas alcohol. ¿Su Alteza no necesita acompañar a los 2 consortes laterales? Debería pedirle a Lupin que traiga algo de incienso.
para ahuyentar este olor agrio. Este humilde súbdito ni siquiera merece ser un consorte lateral. ¿Qué derecho tengo a estar celoso? La emperatriz desconfía profundamente de esta princesa. Yulin Fen es su espía colocada a mi lado. Lo nombré príncipe del viento. También como parte de un contraplan. Te pido que regreses a la frontera sur porque no quiero que te conviertas en el blanco de todos. Solo si tú y el ejército del sur están seguros, podré tener un poco de consuelo en este peligroso lugar. Wei Jin malinterpretó a Su Alteza. Los universitarios inocentes son fáciles de consolar. Realmente soy una genio de lavado de cerebro. Su Alteza es sabia. Este humilde guerrero no puede igualarla. ¿Sabio? Tontería. Esas habilidades de excelencia. Golpeadas por el lugar de trabajo. Es la historia de sangre y lágrimas de un esclavo corporativo. General Ye es el dios de la guerra de Dayuan. Luchando en el campo de batalla, protegiendo el país. Eres mi orgullo. Sin embargo, si alguien intenta hacerme daño, ¿estarías dispuesto a? Si alguien quiere tocar a Su Alteza, tendrá que pasar sobre mi cadáver. Recuerda tus palabras. Sé leal a esta princesa para siempre. Lo siento, Wei Jin. Quiero más que eso. Quiero que te conviertas en la espada en mi mano, barriendo todos los obstáculos en mi camino al trono. Por el gran plan, no tengo más remedio que manipularte. Su Alteza, el consorte lateral Nin, al regresar a casa, fue golpeado por el hijo mayor legítimo de la familia Nin, Nin Lingwu. Bien, justo necesitaba una oportunidad para lidiar con la familia Nin. Lupin prepara el carruaje. Vamos a la mansión Nin. Golpéame a mí, no a mi hijo. Quítate, viejo. Perdiste una pierna y aún no aprendes la lección. ¿Quieres que te rompa la otra pierna? Hoy te acabaré. Tus garras de gallina. A ver cómo haces las cuentas ahora. ¿Quién se atreve? Nin Lingwu, ¿te atreves a tocar a mi gente? ¿No te importa la vida? Gran princesa, soy un noble consorte nombrado personalmente por su majestad. ¿Acaso no puedo disciplinar a un bastardo vil? LV Pin. Gran princesa, ¿no es demasiado aplicar castigo privado en la mansión Nin? Ninjihyu, llegas en el momento justo. Me dicen que abriste 7 tiendas en el norte de la ciudad y en el sur. Compraste 3 residencias y mantienes a 3 amantes masculinos. Dime, ¿cómo lo logras siendo un simple funcionario de 4º rango? Calumnias. Son calumnias. Este es el libro de cuentas secreto que mi guardia tomó de la Academia Imperial. Con la evidencia en mano, ¿aún intentas negarlo? Tinchun, eres experta en cálculos. Calcula cuánto dinero del erario público desvió tu querida madre. Respondiendo, mi señora, un total de 200.000 taels. ¿Solo 200.000 taels? De oro. Ninjihyu tiene un apetito realmente voraz. Te doy 2 opciones, o llevo este libro de cuentas ante su majestad o Nin Lingwu. Se da 50 bofetadas y escribe una confesión. Hija desobediente, actúa ya. ¿Quieres que toda la familia Nin sea enterrada contigo? Solo soy un humilde consorte lateral, y ella se puso de mi lado así. Con el apoyo de los Nin, será como añadir alas a un tigre. Xianyan agradece a su Alteza su gran favor. No hace falta tanta ceremonia, levántate. Mañana enviaré al médico imperial a tu mansión para examinarte. Te aseguraré que te recuperes por completo. Yo, Nin Tinchun, seguiré a su Alteza hasta la muerte, sin desviarme jamás. Su Alteza, malas noticias. La princesa heredera ha rodeado la mansión de la gran princesa, con la guardia imperial. ¿Qué? Hoy, aunque haya que remover cielo y tierra, encontraremos esa cosa. Sí.
informando a su majestad mientras registrábamos. Esta sirvienta no paraba de obstaculizar. Sigan registrando. Sí. ¿Una simple sirvienta vil se atreve a desafiar a sus superiores? Liu Li, enséñale modales. Feng Yibu, el día de la selección de concubinas, humilló repetidamente a Lin Feng y le hizo pasar vergüenza por todas partes. Hoy es el día perfecto para darle una lección. Mi gente, no te corresponde a ti disciplinarla. Esta sirvienta despreciable se atrevió a desobedecer la orden imperial. Unas cuantas bofetadas. Ya son un acto de clemencia. Si yo la matara aquí mismo, no sería excesivo. Feng Yibu, compraste armaduras en secreto. Un crimen equivalente a traición. Yo actúo por orden imperial para registrar. ¿Te atreves a desobedecer? Hasta la orden de Jade del Soberano se ha traído. Si no se encuentra nada. Yo no puedo cargar con una acusación de traición, ¿verdad? La información de Lin Feng no debería estar equivocada. Si no se encuentra nada, entonces yo reportaré al Ministerio de Guerra. El dinero de las armaduras. Lo pondré de mi propio bolsillo como regalo. ¿Qué te parece? Espero que la princesa heredera cumpla su palabra. Regresando, Alteza. En efecto, se descubrieron cientos de cajas en el patio trasero. Vamos. Feng Yibu, cuando estés en la prisión imperial, adivina. ¿Cómo voy a cuidar bien a tu consorte lateral? ¿Cortarle las manos para que ladre como perro o arrancarle los ojos para que gatee como pez? Gatee como tortuga. ¿Estás vengando a Yulin Feng? La relación entre ustedes dos realmente no es común. Di lo que quieras. Yo no voy a rebajarme a discutir con quien está a punto de morir. Imposible. Feng Yibu, me tendiste una trampa. Fuiste tú quien solicitó la orden de registro. Fuiste tú quien abrió las cajas. ¿Cómo puede culparse a mí? Jinmin tenía razón. Feng Yibu ya no es el inútil de antes. Si no eliminamos a esta persona, traerá problemas sin fin. Los soldados que defienden la frontera sur ciertamente sufren penalidades. Aunque yo tengo la intención de compadecerme, no puedo violar la ley del Estado. Transacciones privadas. Dado que la princesa heredera está dispuesta a consolar a los soldados en nombre de la corte, eso es lo mejor. Por favor, no rompas tu promesa. Cumpliré mi palabra, no la romperé. Todavía tengo una cosa que me causa curiosidad. ¿Quién te entregó la carta? Esa persona sembró discordia, con intenciones siniestras. Merece la muerte. Yo recibí una carta secreta. ¿Una carta secreta? ¿Quién la envió? ¿Dónde está la carta? La carta desapareció. Tampoco pude ver claramente a quién la entregó. Fue un descuido mío. Le pido disculpas, tía imperial. Cuando informe a la emperatriz, prepararé las armaduras y las enviaré a su residencia. Yuereu, tu plan fue excelente. Bien hecho. Alteza, ¿ha considerado que esto fue demasiado fácil? Tan fácil que da mala espina. ¿Qué descubriste? Desde niño aprendí el arte de leer las expresiones. Hace un momento, cuando Feng Juan propuso enviar las armaduras a la residencia de la gran princesa, su rostro mostró un regocijo furtivo. Alteza, ¿ha considerado qué pasaría si estas armaduras pasan por sus manos? Enviado a la frontera sur, ¿qué ha salido mal? La responsabilidad es mía, claro. Así que aquí es donde me estaba tendiendo una trampa. Feng Juan, ese cerdo, no es tan inteligente. Esto debe ser idea de Jinmin. Pero en el libro original no existe este personaje. ¿De quién es realmente este disfraz? Se ha incautado un lote de armaduras, enviado a la frontera sur. Ah, ya veo. ¿Qué has descubierto?
Esto afecta a la supervivencia del ejército del sur y a su seguridad. Por miedo a que haya oídos indiscretos. Le ruego, Alteza, que me permita servirle esta noche. Para hablar en secreto. LV Ping. Para hacer que Feng Yinhuan caiga en la trampa. Realmente has sufrido. He servido a su Alteza desde pequeña. No son solo unas bofetadas. Incluso si fuera mi vida, no tendría quejas. Es rara tanta lealtad. Cuando yo tenga el poder, te otorgaré un título y tierras, lo prometo. No quiero un cargo, solo servir a su Alteza toda mi vida. Entonces, te encontraré 10 u 8 hombres guapos. O si tienes a alguien que te gusta, puedes decírmelo. Puedo arreglarlo por ti. Ay, es tarde, Alteza, descanse pronto. Ay, con este bello momento, no debemos desperdiciarlo, LV Ping. Llama al concubino Min para que me acompañe. Sí. El espía ha vuelto. ¡Qué persistente! Ven. Su siervo obedece. ¿Qué crees que Feng Yinhuan hará con las armaduras? Recibí un mensaje secreto por Paloma. Hace 3 días, el palacio este compró mucho arsénico. Si aplican el veneno en las armaduras y su Alteza las envía al sur. En la batalla, si alguien se hiere, el veneno entrará. Nuestro ejército caerá sin lucha. Feng Yinhuan, para enfrentarme, no duda en dañar a los soldados. Es peor que una bestia. General Ye, ¿cómo ha regresado? Han invadió. Nuestro ejército del sur los derrotó, su líder muerto. Por eso regresé a la capital a informar al soberano. Ay. General Ye, espere. El soberano dijo que nadie debe molestar. ¿Golpéame? Cuanto más me golpees, más me compadecerá Ibu. Disculpe la molestia, Alteza. Wei Jin. Solo estaba discutiendo asuntos importantes con Min Yu. ¿Qué tipo de asunto importante requiere una conversación así? Tú sabes que toda esta mansión está llena de espías de la emperatriz. Yo también tengo que disimular. ¿Qué soy yo en el corazón de su Alteza? Eres, por supuesto, mi amado. Entonces, ¿podría su Alteza dejar de coquetear con otros? Wei Jin, debes saber que yo soy de Dayuan. Como princesa mayor, naturalmente debo preocuparme por el mundo. Su Alteza, el señor Lateral Min dice que la casa de apuestas Garfio de Plata envió un mensaje importante. Por favor, vaya a sus aposentos para discutirlo. Dile que lo sé, ya voy. ¿Yo? Me siento muy mareado. Wei Jin. Esto. Estaba bien hace un momento, ¿cómo de repente se marea? ¿Será que su vieja enfermedad ha vuelto? Olvídalo, dile que hoy no voy. Mañana discutiré con él. Ajá. General Ye, te ves con buen color. Parece que anoche el mareo se te pasó por completo. Esta enfermedad tuya vino de repente y se fue de manera bastante conveniente. Con los cuidados personales de su Alteza, naturalmente la medicina surtió efecto. Hermano Min, te aconsejo que tengas cuidado. Este general Ye
Acaba de regresar herido del campo de batalla, su cuerpo es delicado. Si lo tocas o lo golpeas, no te irá bien. Ye Weijin, lo que su Alteza necesita es un consejero estratégico, no un simple guerrero que solo sabe pelear. Si fuera tú, ya habría pedido regresar a Nanjiang. ¿Para qué quedarse aquí siendo una molestia? Ay. Ustedes dos deberían preocuparse por sí mismos. Como señores laterales. ¿Su Alteza incluso ha puesto un pie en sus patios? Uno con rostro femenino, otro débil y sin vigor. ¿No es de extrañar que Su Alteza? Ye Weijin, ¿a quién le dices que tiene rostro femenino? Yo. Mira si no te arreglo. Ay. Ye Weijin, suéltame. General Ye, el hermano Nin solo habla sin pensar. Usted es magnánimo. No le hagas caso. Dejen de pelear. General Ye, ¿por qué golpeas tan fuerte? ¡Alto! Ustedes peleando en el patio. ¡Qué falta de decoro! Él empezó. Su Alteza, yo solo intentaba separarlos. No pensé que, cuando se incendia la ciudad, los peces del foso también sufren. Alteza, fue un impulso mío. Regreso al sur ahora, para no causar más problemas. Te lastimaste en el campo de batalla. ¿Cómo podría castigarte después de eso? Nintin Chun, por provocar con tus palabras. Minyu Reu, por sembrar discordia. Castigo a ambas, 2 horas arrodilladas en el patio. Él fue el que empezó. ¿Por qué solo nosotras? Cállate. 1 hora más para ti. Vamos. ¡Guau! Hace un momento peleaba contra 2, y ahora hace la débil. Yo creo que solo es una zorra desvergonzada. Todas son mías. Deberían llevarse bien. Yue Reu reconoce su error. Siéntense, siéntense. Alteza, noticias de la casa de apuestas Gancho de Plata. Yulin Fen ya consiguió el préstamo. 5 millones en usura. Es hora de cerrar la trampa. Mañana, en la boda, le daré un matrimonio que nunca olvidará. Señor, es la hora. La litera de la gran princesa ya espera afuera de la mansión. Recuerda, eres mío. No te enamores de ella. Fen Yibu me ha humillado una y otra vez. Ojalá estuviera muerta. Tranquilo. Pronto no quedará ni rastro de ella. Morir es poco. Solo haciéndola, Renzi. Calmaré mi odio. Vaya despliegue. Qué generoso. Qué animado. Muy bien, muy bien. Felicidades. Música muda y petardos mudos. Qué mala suerte. ¿No habrá hecho algo malo y enfurecido a los dioses? Yo me encargo aquí. Actuemos por separado. Con este espectáculo, ¿y aún se hacen llamar Gran Yuan? Minyu Reu, ¿qué estás echando? El señor Fénix tiene mala suerte. Agua de pomelo para alejar la desgracia. Minyu Reu. Fuiste tú. El brasero y los petardos. Los preparó el departamento del interior. ¿Qué pasó? Solo prueba que ni el cielo te quiere. ¿Dónde está Fen Yibu? Que salga. El Alteza salió a cobrar deudas, volverá más tarde. ¿Qué dices? El día de la boda. ¿Cómo hacemos la ceremonia? ¿Quién dice que el Alteza debe estar? Ha llegado la hora propicia. Invito a la dama Fénix y al señor Tortuga a completar la ceremonia de boda. Minyu Reu, ¿cómo te atreves a humillarme así? Me presentaré ante el soberano y exigiré tu ejecución. Tráiganlo de vuelta. ¿Qué hacen? Suéltenme.
Ha llegado la hora propicia. Procedamos con los ritos de la unión. Primera reverencia al cielo y la tierra. Reverencia. Segunda reverencia a los mayores. Reverencia. Los cónyuges se reverencian mutuamente. Reverencia. Ritos completados. Minyu Ru, esta humillación de hoy. Yo, Yulin Fen, te la devolveré 100 veces. Acompañen a la dama Fénix a la cámara nupcial. Ibu acertó en su conjetura. Fen Yinhuang realmente pretende condenar a muerte a cientos de miles de soldados de las tierras del sur. Alteza, ¿cómo es que es usted? Alteza, esta sirvienta no comprende. ¿Cómo pudo usted estar tan segura? ¿Que la princesa heredera se arriesgaría a encontrarse en secreto con Yulin Fen? En el banquete de bodas de hoy, Minyu Ru puso toda clase de dificultades. Yulin Fen sufrió una humillación extrema. Según el carácter protector de la princesa heredera, seguro que le duele. Como yo no estoy en la residencia, ella definitivamente irá a visitarlo. La noche de bodas es preciosa. Aprovechemos que ella no está, para disfrutar de nuevo un momento. No, ¿y si de repente regresa? Tranquila, Liu Li vigila fuera de la puerta. Si pasa algo, naturalmente vendrá a informar. Pero incluso si Feng Yinhuang es tan estúpida, es el dormitorio de su Alteza. ¿Cómo se atrevería a ser tan audaz? Porque en esas velas rojas de dragón y fénix puse un afrodisíaco. Brillante, Alteza. Huai Jin lo logró. Todo está listo. Solo falta cerrar la red. Paz eterna para el soberano. Hoy es tu noche de bodas. ¿No estás en tu residencia acompañando a tu bello esposo? ¿Qué te trae aquí? ¿Por qué lloras? ¿Qué ha sucedido? Su hermana menor acaba de despedir a los invitados y estaba por regresar a sus aposentos, cuando de repente escuchó, desde mi dormitorio provocaban sonidos de un encuentro ilícito entre un hombre y una mujer. ¿Qué? Yulin Fen es su hombre. Su hermana menor no se atreve a actuar imprudentemente. Por favor, su majestad tome una decisión. Informo a su majestad, ha entrado un asesino en el Palacio del Este. El asunto de la princesa es menor, la seguridad de la gran princesa heredera es lo primordial. Tal vez sería mejor ir primero al Palacio del Este a ver. Este lote de armaduras parecen ser de Feng Yinhuang. Son suministros destinados a la frontera sur. ¿Qué es este polvo blanco en la caja? Llamen al jefe del Hospital Imperial, Chen Lin. Respondiendo a su Alteza, esta bolsa contiene arsénico. Su majestad, perdón, alguien me obligó a hacerlo. No sé nada. Que venga Feng Yinhuang ante mí. Informo a su majestad, la gran princesa heredera se ha ido. Aún no ha regresado. ¿Tonterías? Mis invitados ya se han ido. No he visto a la gran princesa heredera. ¿Será que? La gente de mis aposentos. Ese es. Hermana mayor, tienes que hacerme justicia. Abran la puerta a patadas. Liu Li, ¿a qué viene este alboroto? ¿Cómo es que la emperatriz madre está aquí? Ustedes dos haciendo cosas indecentes en mi cámara nupcial. Si esto se llega a saber, ¿cómo podremos seguir mostrando el rostro? Por favor, perdóname, emperatriz madre, hoy bebí en exceso. No sé cómo, entré por error en la cámara nupcial en un momento de confusión. Cometí este gran error. Por favor, perdóname, emperatriz madre. Sí. A oscuras, yo pensé que la que venía era la gran princesa.
Suplico el perdón de su majestad. Vístanse y vayan al salón principal a esperar el interrogatorio. Esta bofetada es por codiciar a un hombre que no te corresponde. Esta bofetada es por ser tan tonta como un cerdo. Te han tendido una trampa y ni siquiera te das cuenta. Mi reputación intachable. ¿Cómo pude engendrar a un idiota como tú? El asunto de la gran princesa heredera y Yulin Fen. Yo podría pasarlo por alto, pero si la frontera sur cae. Es un asunto que socava los cimientos del Estado. Esto debe castigarse severamente. Feng Yinhuan, por tu propio interés egoísta, ¿en verdad pusiste arsénico en las armaduras destinadas a la frontera sur? ¿Qué castigo mereces? ¿Cómo lo supo la emperatriz madre? Jin Min me aseguró que este plan era infalible. ¿Por qué lo descubrieron? El criado del Palacio del Este ya fue llevado al departamento de castigos. Confesó todo. Transmitan mi decreto. Despojar a Feng Yinhuan de su título de princesa heredera, borrar su nombre del registro imperial, confinarla en el Palacio del Este. Prohibida la entrada y salida sin convocatoria. Madre emperatriz, ¿realmente eres tan cruel? Soy tu única hija. Madre emperatriz, sáquenla. Madre emperatriz. En cuanto a Yulin Feng, merecía la muerte. Considerando que es su primera ofensa, y que su madre, Yueng, es un pilar del Estado, recibirá 50 azotes. Como advertencia. ¿50 azotes para proteger esta pieza? La emperatriz tiene buenos cálculos. Saludos, Su Alteza. Saludos, gran princesa. ¿Qué pasa con tanta prisa? Afuera de la mansión hay un cobrador de deudas. Dice que si el señor Yu Feng no paga, lo denunciará ante el trono. Este humilde Lu Yu saluda a Su Alteza, saluda a la gran princesa. Lu Yu. Señor Yu Feng, ¿por qué te debe dinero? Respondiendo a la gran princesa, este humilde presta dinero con intereses. Estos préstamos están registrados en el Ministerio de Hacienda. Negocio legítimo, sin engaños. Lu Yu. ¿No se pagó ya la mitad? La otra mitad. Se acordó para el próximo mes. ¿Por qué vienes a causar problemas? ¿Quién dijo que se pagaría el próximo mes? El pagaré, negro sobre blanco, está claro. Con la firma de Yulin Fen. No intentes negarlo. Preséntalo. $2.500.000 taels. Yulin Fen, ¿te atreves a tanto? Su Alteza, este servidor fue estafado en una casa de apuestas, por eso perdió tanto. Suplico la justa consideración de Su Alteza. Acaba de decir Yulin Fen que ya pagó la mitad. Es decir, debía un total de 5 millones de taels, Su Alteza. Yueng dirige el Ministerio de Hacienda, ¿no será que se apropió indebidamente de los fondos militares? Este asunto debe investigarse a fondo. Yueng no se salvará. Basta, hagamos un favor. Protejamos a Yulin Fen. En ese caso, la investigación completa de la mansión Yu se la encargo a ti, hermana. Es tu consorte Feng, tú decides. Yulin Fen sedujo a la familia imperial, deshonró el harén. 100 azotes. En cuanto al préstamo, se decidirá después de investigar el caso de malversación de Yuan. Sálveme, Su Majestad. Guardias, ejecuten el castigo. Su Majestad. Sálveme, Su Majestad. El día de la selección, golpeaste a Ye Weijin con 50 bastonazos. Ya lo dije, se lo devolvería a Yulin Fen. Con creces. Lu Yu, retírate. Sí, pero ¿y el dinero? LV Ping, transmite la orden. Mañana a las 7, registraremos la residencia de la familia Yu. Quiero ver cuánta sangre y sudor de nuestro gran Yuan ha chupado esta sanguijuela de la familia Yu. Señor. ¿Malas noticias? La gran princesa ha rodeado la mansión con tropas. Dice que va a registrar la familia Yu. Mi hijo es hombre de su majestad. ¿Cómo se atreve? Actúo por orden imperial. ¿Por qué no me atrevería
Hoy revisaremos este lugar ladrillo por ladrillo, palmo a palmo. No se permitirá que falte ni un centavo. Quien desobedezca será juzgado por la ley marcial. Sí. Alteza, mi hijo acaba de casarse ayer en su residencia. ¿Es él? ¿En qué ha fallado para provocar su ira? ¿Hasta el punto de registrar a mi familia? Vengo por la familia Yu, no tiene nada que ver con ese despreciable. Más bien, ministro Yu, por desviar los fondos militares del sur, su crimen es imperdonable. Gran princesa, no abuse de ser una princesa real. Para oprimir y calumniar a este funcionario. Yulin Feng contrajo una deuda usurera de 5 millones de taels. Y usted, ministro Yu, le pagó tranquilamente 2,5 millones. ¿Cómo? ¿Acaso su familia tiene montañas de oro y minas de plata? ¿Cómo llegó ese pagaré a sus manos? Desastre. Alteza, este libro de cuentas fue encontrado por los guardias en el almacén. Yuen malversó los fondos militares del sur. 2.180.000 taels. Fondos para la inundación de Jiangwei, 5 millones de taels. Reparación de templo ancestral, 1 millón de taels, etc. El total es 15.800.000 taels. Este Nintin Chun. Esta computadora humana no está mal. Tanto dinero. Entrega 1/4 parte, se traga 3/4 partes. A hacerse rico. Rata inmunda. Si te dejaran ser funcionario 2 años más, ¿no acabarías devorando por completo las montañas y ríos del Gran Yuan? Exijo ver a su majestad. Su majestad ya me ha otorgado la autoridad de registro. Quien se oponga será ejecutado sin piedad. Alteza, se han incautado en la residencia de pagarés títulos de propiedad, oro y plata, por un total de 8 millones de taels. ¿Por qué solo hay la mitad? ¿Dónde está el resto del dinero? Guardias, aprendan a Yuen. Yo misma lo interrogaré. Yo, el oficial, exijo ver al soberano. Tinchun, ¿ahora qué? Yuen ha caído. ¿Te interesaría el puesto de ministro de Hacienda? Alteza, bromea. Yo soy un hombre, por naturaleza. No tengo derecho a servir como funcionario. Te pregunto directamente, ¿quieres ser ministro de Hacienda? Sí. Bien. Entonces, yo te pondré en ese puesto. ¿Acaso la gran princesa siente algo por mí? La herida de su Alteza no es mortal, pero lo grave es que la espada estaba envenenada. Este viejo ministro solo puede usar medicinas para sellar sus meridianos cardíacos por ahora. Si en 3 días no hay antídoto, el veneno llegará al corazón. No habrá remedio. Recuerdo que su Alteza tenía una píldora de rana de nieve de Tiansan. LV Pin, ve rápido a traer la medicina. Su Alteza, piense bien. Esa píldora puede curar todos los venenos del mundo. Es para salvar la vida. Solo hay una en el mundo. ¿Qué haces ahí parado? Ve rápido. La píldora de rana de nieve de Tiansan. Ya me la comí. Un medicamento tan precioso, y ella lo usó para salvarlo a él. Si hoy hubiera estado de guardia, esto no habría pasado. Merezco morir. Decano Chen, por favor, debe salvar a su Alteza. Incluso cambiando mi vida por la suya, estoy dispuesto. Tal vez. El que envenenó tenga el antídoto. ¿Quién será el asesino? Quien más odia a su Alteza, ese es quien lo hizo. Su Alteza, ¿sabe quién fue el asesino? ¿Quién más podría ser? Por supuesto que mi querida sobrina. Fen Yinhuan. Fen Yinhuan. Su Alteza, cuanto más adversa sea la situación, más calma debe mantener. Esa zorra, Feng Yibu, me ha llevado a esta situación. La mataré. Definitivamente la mataré. Señor Jin, ha venido. Solo usted puede salvarme ahora. La última vez ya le advertí. No toque a Feng Yibu. Y aún se atreve a actuar. Han intentado asesinar a Feng Yibu. ¿Quién será ese héroe? Debo darle las gracias. No fuiste tú.
Decano Chen, hoy le agradezco por actuar en esta obra. Eres una persona sensata, ya sabes lo que no debes decir. Tranquilo, Alteza, lo de hoy se quedará en mi estómago. ¿Cómo está Nintin Chun? Después de traerte de vuelta, el príncipe consorte Nin se desmayó. Chenlin ya lo revisó. No es grave. No pensé que, aunque parece débil, es bastante leal. Los guardias que escoltaban a Yuen fueron atacados en el camino por hombres de negro. Yuen escapó en el caos. Su paradero es desconocido. Ordena a los guardias secretos buscar a Yuen en toda la ciudad. ¿Vivo o muerto? Sí, Alteza. ¿Por qué usar a los guardias secretos? Para esta farsa de autolesión. Aunque Feng Yinhuan fue depuesta, es una princesa imperial. Su regreso es cuestión de tiempo. Para que Ye Weijin sea totalmente leal y trabaje para mí, debe enfrentarse a la emperatriz. Entiendo. Quiere usar al general Ye para matar a Feng Yinhuan y luego dejarlo sin escapatoria. Ordena a Chanfeng que siga a Ye Weijin de cerca. Si no actúa, que los guardias secretos lo hagan. Esta jugada se llama desviar el desastre. ¿De verdad no mandaste a asesinar a Feng Yibu, Alteza? Me gustaría, pero aún no tuve tiempo. No fue Feng Yinhuan. Entonces, fue. ¿Fuiste tú, Ye Weijin? Guardias. Socorro. Socorro. Todos atrás, o la mato. ¿Atrás? ¿Quieren ver morir a la Alteza? Ye Weijin, si me tocas. La emperatriz no te perdonará. Entrega el antídoto y vivirás. ¿Qué antídoto? Ah, Última vez, dame el antídoto. de verdad no sé de qué antídoto hablas. No me mates. Rodeen el palacio este. Que no escape el traidor. ¿Está bien, Alteza? Quiero ver a la emperatriz. Exterminaré a toda la familia Ye. Vayan a informar a su majestad. Ye Weijin mató a la Alteza y huyó. Alteza, hay un informe urgente del palacio. Feng Yinhuan fue asesinada. El asesino huyó. Chanfeng lo hizo bien, será recompensado. Los guardias secretos informan que, cuando Chanfeng llegó, Feng Yinhuan ya había muerto. ¿De verdad fue él? Esto es sospechoso. LV Ping avisa a los guardias secretos. Debemos encontrar a Ye Weijin antes que la emperatriz. Sí. Feng Yibu. ¿Todo bien, Su Majestad? Tu amante. Mató a mi única hija. ¿Cómo voy a estar bien? Dime, Ye Weijin mató. ¿Por orden tuya? Fui gravemente herida en un atentado. No sé nada. ¿Fuiste atacada? Su Majestad, cuando la princesa inspeccionaba la residencia de Yu, fue atacada. Los guardias pueden confirmarlo. El médico imperial también lo verificó. Está envenenada. ¿Acaso Yinhuan ordenó atacar a Feng Yibu y Ye Weijin la vengó? He ordenado cerrar la ciudad. Ye Weijin no escapará. Cuando lo capturen, con los 12 instrumentos de tortura, confesará la verdad. Pues que Su Majestad capture pronto al culpable. Hasta que capturen a Ye Weijin, te quedarás confinada en tu residencia. Sí. Alteza, Chanfeng envía un mensaje. El general Ye está en el templo de la montaña del norte. La emperatriz tiene ojos por todas partes. Para salir, hay que distraerlos.
Ya sé. ¿Qué quieren mis consortes? Esposa, desde que nos nombraron consortes. Aún no hemos compartido tu lecho. Es impropio. Como consortes, servirte es nuestro deber. Esta noche, debes elegir a uno. Ay. Ambos son buenos. Esto es muy difícil para mí. Yo he entrenado desde niño. Mi físico, mi pecho, son de primera. No como el consorte Nin, tan delgado. Muy frágil. ¿Frágil? Soy mejor en todo. ¿Te atreves a competir? En ese caso, mis dos consortes vengan a mi lecho. Déjenme ver bien. ¿Quién es mejor? LV Pin, tú también ven aquí. Sí. La gran princesa juega de forma bastante extravagante. Realmente es un espectáculo. Vigila de cerca. Si hay algún error, podríamos perder la cabeza. El consorte Nin se quedará para pasar la noche. LV Pin, tú lleva al consorte Nin de vuelta. Sí, Su Alteza. ¿Por qué no hay movimiento? Algo no está bien. Vamos a ver. La gente de la emperatriz es astuta. Grita un poco. Bien. Su Alteza está gravemente envenenada. No sé cómo estará ahora. Wai Jin. ¿Cómo llegó Su Alteza aquí? El veneno en su cuerpo. El médico jefe Chen ya encontró el antídoto. Estoy bien. Pero tú, ¿cómo pudiste ser tan descuidado, tan impulsivo? Matar a Feng Yinhuan. Yo no maté a esa persona. ¿Entonces el verdadero asesino detrás de esto es otro? Investigaré esto a fondo. Por ahora, hay otro asunto urgente. Hoy, una soberana y neta gobierna, y los cortesanos traidores campan a sus anchas. Planeo derrocar a la emperatriz y proclamarme soberana. Wai Jin, ¿estarías dispuesto a ayudarme? La familia Ye protege al pueblo de Daiwan, no a una soberana sin virtud. Este servidor y los 300.000 soldados de la frontera sur juramos lealtad a Su Alteza. A sus órdenes. Me tranquiliza escuchar eso. Vamos, levántate. Toma este dinero. Cuando regreses a la frontera sur, compra armas y caballos de guerra y almacena provisiones. Cuando llegue el momento, a mi señal, marcharemos hacia la capital. ¿De dónde sacó tanto dinero? Ay, como tú, mejor patrocinadora, soy muy rica. Esto es una reliquia de mi madre. Me ha protegido siempre. No estaré cerca de Su Alteza. Que ella te proteja a ti. La guardia en la puerta de la ciudad es estricta. ¿Cómo? ¿Podemos sacar a alguien de forma segura? Su Alteza, Lin Fen reconoce su error. Justo me preocupaba por no tener una solución y tú vienes a ofrecerte. Su Alteza, Lin Fen reconoce su error. Suplico la compasión de mi esposa. Perdóname esta vez. Una lágrima de hombre te rompe el corazón. Con un poco de mi habilidad, seguro puedo hacer que ella se vuelva loca por mí, como antes.
Un desecho como tú si lo conservo. ¿No me convertiría en la burla de toda la capital? Esposa, ¿no confiscaste ya los bienes de la familia Yu? ¿Acaso aún no ha cesado la ira en tu corazón? LV Pin transmite la orden. Privar a Yulin Feng de su título de consorte Fénix. Confinado en el mausoleo imperial de las afueras del este. Sí. Guardias, arresten a Yulin Feng. El mausoleo imperial del este es un lugar desolado. No iré. Alteza, no iré. Alteza. Estoy bajo arresto domiciliario. ¿Quién crees que es el más adecuado para escoltarlo? Naturalmente, este humilde servidor. Sus rostros están rojos como tomates. Hay algo entre ellos. Bueno, da igual. Es solo un consorte lateral. Mejor dejarlo ser. También sirve para ganar lealtades. No se preocupe, Alteza. Este servidor garantizará que el general Ye salga de la ciudad sano y salvo. Conoces mi plan. Apoyar en secreto al ejército de Nanjiang es un favor para presionar a la emperatriz. Enemistarse con Ye Weijin es cortar su retaguardia. El favor como cebo, la estrategia como espada. Alteza, está jugando una partida muy grande. Sabes demasiado. ¿No temes que te elimine para silenciarte? No lo hará. Porque en este tablero de ajedrez del mundo, todos son peones. Solo yo, Minyu RU, tengo la calificación para enfrentarme a usted. Este Minyu RU es inteligente hasta dar miedo. Bien. Entonces el asunto de escoltar a Yulin Feng queda en sus manos. Al completarlo, recibirá una gran recompensa. ¿Acaso me nombrará consorte Fénix? Este humilde servidor lo espera con gran anhelo. LV Pin transmite la orden. Mañana a las 3:15 de la tarde. Di que Minyu RU escoltará a Yulin Feng hacia el mausoleo imperial del este. Sí. A la hora del gallo, sacar a Ye Weijin de la ciudad. A las 3:15, el carruaje regresa. Aprovechando la diferencia horaria. Para atraer a Yuen y capturarlos a todos. Esta no es la ruta al mausoleo, Minyu RU. ¿Qué estás tramando? Este desgraciado es una plaga. ¿Por qué me detienes? La Alteza lo dejó con vida por una razón. No tienes derecho a actuar por tu cuenta. Pues entonces, que conserve su miserable vida. Gracias por sacarme de la ciudad. Cumplo órdenes. No hay de qué agradecer. Los movimientos y técnicas de Minyu RU son iguales a los del estratega de la residencia oriental, Jinmin. Maldición. Jinmin tenía razón. Ye Weijin, al final ha caído en mis manos. Es la litera de Fenger. Lin Feng, mi hijo, tienes que salvar a tu madre. Ministro Yu, hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo eres tú? Habla. ¿Dónde escondiste los otros 8 millones de plata robada? Si hablo, muero. Si no hablo, también muero. Acaba conmigo de una vez. ¿Pensando en morir fácilmente? No será tan fácil, LV Pin. Aplicad tortura. Confesaré. Lo confesaré todo. No pensé que Yuen malversara tanto dinero. Todo para conspirar y usurpar el trono.
La mitad del botín se la dio a su cómplice. Lo malo es que ni siquiera Yuen llegó a ver su verdadero rostro. Ordena a Nintichu que continúe el interrogatorio. Y luego retira a la mitad de los guardias de la mazmorra. Esta consorte hará que salga la serpiente de su agujero. Alteza, malas noticias. La general ya ha sido capturada por la emperatriz. Ya la han llevado al tribunal de la Corte Suprema. ¿Al tribunal de la Corte Suprema? Alteza, no se preocupe. La magistrada del tribunal, Miliwa, es la madre del consorte Min. Podría ayudar. Pero esta vez, la que preside el caso no es ella. Es la nueva magistrada adjunta del tribunal. ¿Quién es la nueva magistrada adjunta? Ese erudito, Inyuzi. Él... Originalmente, los hombres no podían ser funcionarios. Pero Inyuzi, en el banquete Langua de la emperatriz, debatió brillantemente con todos los eruditos. Por eso fue excepcionalmente ascendido a magistrada adjunta del tribunal de la Corte Suprema. La estrella de la literatura desciende y vaya si se nota. Antes, el cuerpo original lo encerró en la mazmorra e iba a arrancar los ojos de su hermana. No sé si guardará rencor. Con la captura de la general Ye, los espías de la emperatriz en la residencia se han ido. El arresto domiciliario de su Alteza también se ha levantado. LV Pin, prepara el carruaje. Sí, claro. Alteza, no puede. Alteza, no puede. La emperatriz ya sospecha que Ye Weijin mató por orden suya. Si va tan abiertamente al tribunal, no sería como admitir la acusación de ser la instigadora. ¿Quién dijo que voy al tribunal? Esta consorte va a la casa de apuestas Jingo a ver a esa dueña, Yue Reu. Tú vienes conmigo. Xuanbin. Es que este Xuanbin tiene un carácter extraño. Tal vez que el ministro fije una cita con él. Me parece bien. Conectar con Xuanbin no es suficiente. Es hora de enfrentar a Inyuzi. Ye Weijin, confiesa quien te ordenó hacerlo. Evitarás el sufrimiento físico. No he matado a nadie. ¿Qué orden podría haber? Si tú lo mataste o no, no importa. Solo firma y reconoce que la princesa mayor te ordenó hacerlo. Este oficial te perdonará la vida. Imposible. Un romántico obstinado. Veamos si tu boca es dura. O tus huesos. Azotadlo. Echadle agua para que despierte. Seguid torturándolo hasta que confiese. Alto. Este caso debería ser juzgado primero por este humilde oficial. Actuar sin autoridad, señor. No parece muy apropiado. Inyuzi, este oficial sabe que tienes mucho favor ante el soberano. Pero debes saber. Este oficial es tu superior. ¿Necesito tu permiso para interrogar a un prisionero? El señor Min tiene derecho a juzgar, por supuesto. Pero este método de confesión bajo tortura no es muy inteligente. Si muere, ¿quién asumirá la responsabilidad? Atrevimiento. Inyuzi, ¿sabes acaso de quién es la idea de torturar a Ye Weijin? Te daré una pista. La orden secreta viene del palacio. Inyuzi, piensa en quién te dio tu alto cargo y riqueza. No cortes tu camino al éxito. Este oficial está cansado hoy. Continuaremos mañana. ¿Eres tú? Inyuzi. Min Li Hua ha traído todos los instrumentos de tortura del departamento de castigos. Mejor confiesa primero. Salve su vida. Después de confesar, busque la forma de retractarse. Imposible. La emperatriz la ve como una espina en el costado, buscando una excusa. No le daré esa oportunidad. Ella no se equivocó contigo. Inyuzi, ¿recuerdas? El día que salvé a Inlian, me prometiste que me devolverías el favor. ¿Su Alteza quiere que salve la vida de Ye Weijin? Tranquilo, no te haré correr riesgos en vano. En el futuro, te empujaré al puesto de primer ministro. Te lo prometo. Primer ministro, el primero entre todos los oficiales. Solo te pregunto, ¿aceptas? ¿Qué significa aceptar? Te pregunto si estás de acuerdo o no. Ye Weijin es un oficial leal y capaz. Gracias, Alteza.
Mañana, durante el interrogatorio, actúa según la oportunidad. ¿Por qué tanta prisa en verme, Alteza? 100.000 en oro para salvar a Ye Wai-jin. ¿Su Alteza está bromeando? Yo dirijo una casa de apuestas, no una organización de asesinos. Mis guardias secretos ya han investigado. Usted, señor, tiene bajo su mando a numerosos expertos. ¿Para qué ocultarlo? Si el dinero es poco, simplemente ponga un precio. Su Alteza es realmente leal y justa. Solo que no sé. Si la persona en peligro fuera su consorte secundario, ¿también sería tan generoso? No tengo tiempo para discutir. Dígame simplemente. ¿Lo salva o no? Puedo salvarlo. Pero, como condición, necesito una promesa de Su Alteza. ¿Qué promesa? No hay prisa. Hablemos después de salvarlo. Está bien. Entonces, esperaré noticias suyas. Secretario In, malas noticias. ¿Quién imagina secuestrado al gran secretario In y escapado de la prisión? Esto ya ha alertado al soberano. Los guardias imperiales han rodeado el gran templo. ¿Qué? Ye Wai-jin, te daré una última oportunidad. Solo dime quién está detrás de esto. Y no solo te perdonaré, sino que también te nombraré gran general de caballería, con riquezas y gloria interminables. ¿Quién está detrás? Está más cerca de lo que piensa. Es este gran secretario Min. Soberano, sea justo. Está desesperado, acusando falsamente a un leal ministro. Obstinado. Arqueros, ejecuten a Ye Wai-jin. En el acto. Hay 3 días y ni una sola noticia. No sé cómo estará Wai-jin. Alteza, esta sirvienta teme que si el general Ye se entera de que la muerte de Feng Yinhuan fue un encubrimiento que le achacamos, con el fin de obligarlo a unirse a su Alteza, ¿acaso no guardará rencor? El plan era perfecto. Wai-jin es de naturaleza recta. No lo sospechará. Pero quien hace grandes cosas no se detiene en detalles. Por su gran ambición, sacrificar a un Ye Wai-jin no es nada. Lupin, ¿qué te pasa hoy? El dinero de la familia Yu y las tropas de la familia Ye ya están bajo el control de Su Alteza. Solo esperamos el momento oportuno para asaltar el palacio y acabar con todos ellos. Lupin, las paredes tienen oídos. Hoy no ha sido nada prudente. Retírate. Esta sirvienta habló de más. General Ye, ¿cómo ha regresado usted? Wai-jin, has vuelto. ¿Cómo está tu herida? Déjame ver. ¿Te importo yo como persona? ¿O solo soy la pieza del ejército de Nanjian? No escuches las tonterías de LV Pin. Fui a ver a Chen Lin de la corte médica. Ella confesó Que tú la sobornaste con un lingote de oro. Nunca estuviste envenenado. Es un malentendido. seguí a Shang durante 3 días y 3 noches. Lo investigué todo. Fueron tus guardias secretos. Y me culparon. Así, si sobrevivía por milagro. O la emperatriz me ejecutaba, el ejército de Nanjian. Quedaría enemistado con ella, para tu beneficio. Feng Yinhuan no fue asesinado por los guardias secretos. ¿Acaso desde nuestro primer encuentro? ¿Has estado tramando contra mí? Incluso mis sentimientos sinceros por ti. ¿Eran parte de tu plan? No es cierto. Ye Wai-jin. ¿Te atreves a faltarle el respeto a Su Alteza? Eres Jimin, el estratega del Palacio Oriental. Eres hombre de Feng Yinhuan. Ye Wai-jin, ¿has perdido la cabeza? Si fuera Jinmin, ¿por qué dejaría que Xuan Bin te salvara? Wai-jin, esto debe ser un malentendido. Tú, baja la espada primero, ¿de acuerdo? Es la reliquia de mi madre, me protege. Como no puedo estar a tu lado.
Que ella te cuide. Así que en tu corazón. Solo soy una pieza útil, desechable. A tu antojo. Y él es tu verdadero aliado. Maldición, ¿cómo tiene él el amuleto de Jade? Ye Wei-jin. Que Su Alteza te use es un honor. Como pieza. Debes aceptarlo. Si no ganas la confianza de tu amo. Y te rebeles, ¿en qué te diferencias de un perro rabioso? No puedes matarlo. Todos, retrocedan. O la mato. ¿De verdad vas a matarme? Guarda tus lágrimas. Yo soy quien debería llorar. Fui yo quien estuvo ciego. Y dejó que me manipularas a tu antojo. Esto no es un campo de batalla para conquistar al marido, es un matadero. Si hubiera sabido que coquetear con el hermano menor me costaría la vida, no me habría metido. Este lobezno. Retírense. No te atrevas a hacer tonterías. Dices que me amas, pero luego usas mi vida. Como moneda de cambio, Ye Wei-jin. Estuve ciega. Mientras engañabas mi corazón sincero. Luego regalaste mi prenda a otra persona. ¿Quién es realmente el ciego aquí? Ese amuleto de Jade fue un accidente. Tu favor al ejército de Nanjian. Y tu trampa contra mí. Hoy quedan saldados. De ahora en adelante. Nuestro vínculo se rompe. Un último consejo. Minyu R1 es buena persona. Créelo o no. Ye Wei-jin, incluso te atreves a ofender. ¿A tu benefactor? Desagradecido. No vengas después. Llorando a rogarme. El general Ye fue demasiado duro. A pesar de que Su Alteza fue tan bueno con él. LV Pin, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? Entré al palacio a los 9 años. Ya son 12 años. 12 años. 12 años compartiendo vida y muerte, ya deberíamos ser como hermanas. Te traté como a mi propia sangre, incluso pensé. Encontré a Minyu R1. ¿Por qué me traicionaste? Realmente no sabía que el general ya estaba fuera. Hablé sin pensar. Castígueme, Su Alteza. Zhang Feng está entrenado. Es un guardia secreto del dominio sangriento. Nunca dejaría pruebas. ¿Fuiste tú quien filtró la información? Guiando a Ye Wei-jin para descubrir la verdad. No lo hice. Llevas 12 años conmigo. Deberías conocer mi carácter. O confiesas quién está detrás. O bebes este vino envenenado. Tú eliges. Yuen, sigues negándote a decirme. ¿Quién es tu cómplice? Cada vez que nos encontrábamos, llevaba una máscara. Espera, lo recuerdo. En el dorso de su mano derecha. Tenía un lunar rojo. Nintin Chu. Interrogando así. No obtendrás resultados. ¿Tienes alguna idea brillante? Si la matas, ¿cómo le explico al príncipe?
No hay explicación posible. Entonces, no le expliques. ¿Qué quieres decir? Está manchada. Porque Ibu solo puede pertenecerme a mí. Quien se atreva a competir conmigo, morirá. Así que tú eres la cómplice de Yuen. Lástima que lo descubriste demasiado tarde. Alteza, LV Ping, bebió el vino envenenado. Se suicidó. Dale un entierro digno y 500 lingotes de oro a su familia. Como compensación. Sí. Alteza. Yuen mató a Nintinchun. Me hirió y escapó. ¿Qué? Aún respira, Huyan. Ve rápido a buscar a Chenlin. ¿Recuerda? Sin importar el costo. Debes salvar a Nintinchun. Sí. Llévenselo. ¿Aún no ha muerto? Yuen es solo un funcionario civil. ¿Cómo pudo apuñalar a Nintinchun? Herirlo gravemente a ti. Y tú lograste escapar ileso. Fue mi incompetencia. Yuen me tomó como rehén, por eso escapó. La pista de Yuen se ha roto. Su cómplice será difícil de rastrear. Ahora Ye Weijin se ha vuelto contra nosotros. LV Ping nos traicionó. Nintinchun lucha entre la vida y la muerte. Haber llegado a este punto me obliga a creer que el destino es ineludible. Alteza. Aún me tienes a mí. No solo tengo riquezas que rivalizan con el reino, sino también 30.000 soldados de élite para asaltar la capital. Ayudaré a su Alteza a triunfar. Minyue Ryu, ¿estás bromeando? Minyue Ryu ciertamente no tiene esa capacidad. Pero Xuanbin sí. Tú eres Xuanbin. Al renacer, lo primero que hice fue usar mis recuerdos pasados para amasar una fortuna. Donde hubo cosechas, acaparé grano. Donde hubo minerales, compré montañas. Gestioné el casino Gancho de Plata, reclutando tropas en secreto. Hoy, Minyue Ryu ya no es el patán de su vida pasada. Siempre me jacté de leer a la gente, pero esta vez realmente me equivoqué. ¿Ahora lo entiende, Alteza? Desde nuestro primer encuentro en el casino, hasta derribar a la familia Yu, y finalmente ayudarle a rebelarse. Yo ya he colocado cada ladrillo en su camino hacia el cielo. Xuanbin y Jinmin tienen el mismo monedero. Si Minyue Ryu es Xuanbin, entonces también es Jinmin. Mientras ayudaba a Feng Yinhuan con sus planes, también me ayudaba a mí a resolver problemas. ¿Qué busca realmente? Cuando regresé del casino Gancho de Plata, este jade ya había desaparecido. Lo tomaste a propósito, para provocar a Ye Weijin. ¿Con qué fin exactamente? Porque Ye Weijin no es digno de su Alteza. Conmigo es más que suficiente. ¿Para qué necesita a otros? Con tantas identidades, no es de extrañar que sus planes sean perfectos. Con problemas internos y externos, solo podemos depender de su poder. Un pequeño descuido puede arruinar grandes planes. Está bien. Veré si es solo un fanfarrón.
o si realmente puede alzar olas y desafiar el destino. Alteza, hay otro asunto. Ayer, la emperatriz fue personalmente al casino y ofreció 100.000 en oro. Por su vida. Finalmente no pudo contenerse más. 100.000 en oro. Mi vida realmente vale mucho. Ya acepté el dinero. Alteza, ¿cómo piensa? ¿Responder esta vez? Usaré ese dinero para aliviar desastres y calmar al pueblo, ganándome una reputación virtuosa. Luego difundiré profecías y crearé presagios auspiciosos. Debo asegurarme de que todos sepan que yo soy el designado por el cielo. Informo a su majestad. En 32 lugares como Jiangwei, Youzhou y Longcheng, corre el rumor de que cayeron estelas divinas del cielo, todas con el mismo texto. ¿Qué está grabado en ellas? Feng Yigu. No se posa sino en el árbol Butong, no gobierna sino con virtud. La hija del cielo reemplazará la corte. El Fénix desciende sobre el mundo. ¡Qué buen Fénix desciende sobre el mundo! En mis 19 años en el trono, pacifiqué a los Di del norte. Sometí a los Man del sur, ejecuté a eunucos poderosos y limpié a los clanes influyentes. ¿Cree que con sus trucos de charlatanería puede hacer temblar mi reino? Transmitan mi decreto. Cualquier condado o prefectura que vuelva a difundir rumores sediciosos será ejecutado en el acto. Su majestad, por favor, calme su ira. Lo más urgente ahora es erradicar la fuente del problema. Los rumores se calmarán naturalmente. Dentro de 7 días será el Festival de la Longevidad. Entonces informaré a Xuan Bin para que actúe ese día. La estrategia de la estela de piedra ha funcionado. He oído que alguien fue decapitado en plena calle. Simplemente por mencionar las 3 palabras Feng Yibu. Su cabeza fue colgada en la puerta de la ciudad durante 3 días, sin permitir que su familia la reclamara. Ahora el descontento popular está en su punto máximo. El momento es propicio. Todo está listo, solo falta el viento del este. Es hora de traer a Yulin Fen. De vuelta del mausoleo imperial. Este humilde súbdito culpable, Yulin Fen, agradece a su Alteza el permiso para regresar a su residencia. Yulin Fen, te he hecho regresar. Para darle algo de respeto a la emperatriz. En el futuro, debes comportarte con obediencia. De lo contrario, serás castigado severamente sin piedad. Sí. Su Alteza, ¿qué está escribiendo? ¿Por qué no deja que Lin Fen le prepare la tinta? Verlo me quita las ganas. Feng Yibu. El día de la selección del consorte Fénix, preferí ser humillado por ti, antes que revelar mi habilidad magistral para copiar. Este súbdito no tiene talento. ¿Qué tal si gateas un par de vueltas por el suelo, sin más? Espera a ir al infierno. Hoy, en el cumpleaños de mi hermana mayor, la emperatriz, esta humilde hermana le desea a su majestad una eterna primavera y otoño, salud y bienestar del Fénix, y 1000 bendiciones y paz dorada. Libre de cortesías. Concedido asiento. Hoy es el banquete de cumpleaños de su majestad. Todo el palacio celebra junto. Este súbdito ha preparado un gran regalo para ofrecer a su majestad. Por favor, todos ustedes, admiren conmigo. Les aseguro que se quedarán boquiabiertos. Cosas inmodales. Retírate. Hermana menor, ¿por qué te enfadas tanto? Esta emperatriz realmente desea ver qué sorpresa ha preparado para mí esta jade dama. Este súbdito desea denunciar a Feng Yibu por conspirar con la frontera, colaborar con el enemigo y traicionar al país, un crimen imperdonable. Yulin Fen, estás calumniando a esta princesa. Guardias, sáquenlo de aquí. Esperen. Yulin Fen, ya que acusas a la gran princesa, ¿qué pruebas reales tienes? Estas son las cartas secretas de su Alteza conspirando con la frontera. Cada palabra y frase fue escrita por ella. La evidencia es irrefutable. Garantizo con mi vida. Yulin Fen, acusar falsamente a la familia real es un crimen capital. Si confiesas tu crimen ahora, esta princesa, considerando que fuiste engañado, puede mostrarte clemencia. Su Alteza, aunque es la esposa de este súbdito, no puedo anteponer lo privado a lo público. Traicionar a Dayuan, ni defraudar el favor de su majestad.
La gran princesa, por colaborar con el enemigo y traicionar al país, ha cometido un crimen atroz. Suplico a su majestad que emita un decreto inmediato para imponer el castigo máximo, como advertencia para otros. ¿Puedo ver esta carta? Permitido. Majestad, esta carta parece sospechosa. ¿Qué quieres decir, In? ¿El juez quiere proteger al criminal? No me atrevo. En el banquete Langua, su majestad escribió en mi palma: talento prometedor. Agradecí el gran honor y lo conservé. Lo practico y admiro cada día. Pero, ¿por qué la caligrafía de esta carta de traición es idéntica a la de su majestad? Cierto. En la escritura imperial, cada trazo final tiene un pequeño gancho. Es igual en cada letra de esta carta. ¿Acaso el verdadero traidor es su majestad? Pero es el soberano supremo. No tendría por qué hacer esto. ¿Cómo es posible? No estaba practicando la caligrafía de Feng Yibu, sino la de la emperatriz. Maldición, caí en la trampa. Yulin Feng, no vas a explicar esto a todos. Fuiste tú quien puso la caligrafía de su majestad en la mesa para tenderme una trampa. Sabías que tengo habilidad para copiar. Que todos escuchen claramente, Yulin Feng. Usó su técnica de copia para incriminarme. ¿Quién te ordenó hacerlo? Yulin Feng, piénsalo bien antes de hablar. Fue idea mía, Feng Yibu. Confiscaste la casa Yu, mataste a mi madre. Desearía hacerte pedazos. Feng Yibu tiene algo contra mí. Ahora es la oportunidad de mostrar lealtad. Majestad, Yuen malversó fondos estatales. Su hijo, Yulin Feng, incriminó a la familia real. Crímenes atroces. Pido sentencia de muerte para restablecer la ley. Ningún sí que rinde. Veamos cómo la emperatriz protege a este perro, Yulin Feng, esta vez. Yulin Feng, por incriminar a la familia real, su crimen es imperdonable. A partir de hoy, será desterrado a Kyongzhou. Un crimen tan grave con solo destierro no convencerá al pueblo. Según las leyes de Taiwán, incriminar a la familia real merece desmembramiento por carros. Su majestad, aplique la ley con justicia. Pido sentencia de desmembramiento por carros para Yulin Feng, para hacer cumplir la ley. ¿Están intentando un golpe? El juez In, como subdirector del tribunal, es justo y estricto. Quisiera preguntar, ¿qué es el desmembramiento por carros? Se ata la cabeza y extremidades del prisionero con cuerdas. A 5 carros. Los caballos tiran en direcciones opuestas, hasta desgarrar a la persona en 5. Eso es el desmembramiento por carros. Majestad, majestad, sálveme. ¡Qué insolencia! Retírense. Señor, yo solo obedecía sus órdenes. ¿Cómo puedes ser tan cruel y abandonarme? Cállate, Yulin Feng. Si no me salvas, lo revelaré todo al mundo. ¿Eres despiadado? ¿Está su majestad intentando silenciarme? Soy Feng Yibu, asesino de la casa de apuestas Gancho de Plata. Tu hora ha llegado. Princesa imperial, alguien pagó 100.000 por su cabeza. Cumplo un encargo. Si quieres culpar a alguien, culpa a la emperatriz. Traidor. ¿Te atreves a calumniarme? ¿No temes que extermine a tu clan? El palacio está fuertemente custodiado. Sin la complicidad de la emperatriz, ¿cómo podríamos entrar tan fácilmente en el salón del trono? Contrató asesinos para matar a su familia y eliminar leales. Masacró al pueblo. Sus actos perversos indignan a dioses y hombres. Esta petición escrita con sangre del pueblo es su prueba de culpa. Su tiranía es evidente. Como súbditos del Gran Yuan, debemos elegir un gobernante justo para el pueblo.
La princesa imperial es virtuosa, elegida por el cielo. Suplicamos a su Alteza que ascienda al trono, según la voluntad popular. Todos se han rebelado. Guardias, protejan al emperador. No grites. Tu gente ya está fuera de combate. ¿Qué? ¿Crees que no me guardé un as bajo la manga? Tengo 10.000 soldados imperiales emboscados fuera. Ninguno escapará. Ye Weijin, ¿tú te atreves a regresar? Tirano, envidiabas el mérito de mi familia y nos oprimiste. En pleno invierno, cortaste nuestro grano, llevando a mi ejército al límite. En el peor momento, fue la princesa imperial. ¿Quién nos ayudó con todo lo que tenía? Yo, Ye Weijin, y 300.000 soldados de la frontera sur. Juramos lealtad a la princesa imperial como emperatriz. Weijin, has vuelto. ¿Prometí a su Alteza seguirla hasta la muerte, sin traicionarla jamás? Guardias, protejan al emperador. ¿Dónde están? Fen Chaoyi. Mis 100.000 élites del sur ya rodean la ciudad imperial. Tus 10.000 soldados imperiales se rindieron y depusieron las armas. Tu juego ha terminado. Como gobernante, no piensas en el pueblo. Solo intrigas y traiciones. Calumnias a los leales. Majestad, firme el edicto de abdicación. Abdica y cede el poder. Por favor, Majestad, abdique y ceda el poder al más capaz. Feng Yigu, ¿de verdad planeas usurpar el trono? ¿Convertirte en un traidor y rebelde? Feng Zaoyi, no puedes tolerar a tu propia familia. Ni a los generales leales que defienden el país. ¿Qué méritos tienes? ¿Para sentarte en un puesto tan alto? Más vale que... Este cielo, yo, Feng Yigu, me rebelo. Humano pez. ¿Ella sabe el final de la vida pasada? ¿Acaso ella también es una reencarnada? Bien. El vencedor es rey, el perdedor, bandido. Se acepta la derrota. Yo, el emperador, recibí el mandato del cielo. Por 19 años. Sin embargo, ahora mi virtud y conducta son defectuosas. No soy digno de ser emperador. El mandato de Wu se transfiere. Al virtuoso le corresponde. Ahora cedo el trono a mi hermana menor. Feng Yigu, que se anuncie a todo el país. Feng Yigu. Es tuya. Este súbdito ruega humildemente a su Alteza que, siguiendo el cielo y respondiendo al pueblo, ascienda pronto al trono imperial. Larga vida a su majestad. Larga vida, larga vida, larga vida. Larga vida a nuestro emperador. Larga vida, larga vida. Esta es la sensación de despreciar al mundo. ¡Qué bien! Esta corona fénix me aprieta la cabeza, este trono del dragón me lastima el trasero. Audiencias matutinas todos los días. Recibir embajadores, revisar memoriales a diario. Por el amor de... esto. Resulta que ser emperatriz es el trabajo más esclavizante. Lo que prometía su Alteza está cumplido. Este súbdito regresa a las fronteras del sur. Este lobezno sigue enfurruñado. Voy a provocarlo un poco. ¿No dijo el general Ye que cortaba toda relación conmigo? ¿Por qué ha vuelto? Lo que cortamos fue el afecto personal. Prometí ayudarte a convertirte en emperatriz. Y no faltaré a mi palabra. Este general Ye es bastante claro separando lo público de lo privado. Pues entonces, yo, la emperatriz, te deseo un viaje sin contratiempos. Ministro In, llegas en el momento justo. Te prometí antes. El puesto de primer ministro. Ahora puedo cumplir mi promesa. Esta consorte puede redactar el edicto ahora mismo. Majestad, este súbdito viene hoy.
no a reclamar el puesto de primer ministro. Pero ese puesto es el primero entre todos los oficiales. ¿Ni eso quieres? Entonces, ¿no será que codicias mi trono del dragón? Hace medio año, cuando la majestad puso una espada en mi cuello, tampoco quise someterme. Hoy, este súbdito se ofrece voluntariamente a compartir su lecho, pidiendo ser el consorte imperial de la majestad. ¿Esto qué es? La majestad ha limpiado el mundo, creado logros sin precedentes. Este súbdito la admira sinceramente. Deseo administrar el harén, para liberar a la majestad de preocupaciones en la retaguardia. Este súbdito no lo permite. ¿Por qué necesita la majestad el permiso del general Ye para elegir consorte? Yo también quiero escuchar tus razones. He viajado día y noche para regresar a la capital y rescatarte. Estas 21 heridas en mi cuerpo, todas son por ti, Su Alteza. Apenas ascendiste al trono y ya quieres nombrar a otro como consorte imperial. Es realmente desalentador. Estás usando tu favor para exigir una recompensa. He visto a su majestad. Dios mío, otro que viene a causar problemas. ¿Su majestad recuerda que le prometió a Xuan Bin? Le concedería un favor. Tienes razón, yo sí lo prometí. Ya que eres Xuan Bin, entonces habla. ¿Qué recompensa deseas? No deseo nada más, solo pido un edicto. El decreto que me nombre consorte imperial. Su majestad, el soberano supremo, no faltará a su palabra conmigo. Un hombrecito. Su majestad, yo me ofrecí primero. En cuanto a talento, virtud y apariencia. Tampoco soy inferior a nadie. Este puesto de consorte imperial, yo no cederé. Esto. No importa. Si Su Alteza cree que ellos son mejores, yo simplemente regresaré a las tierras del sur. Su majestad solo necesita saber que en las frías y amargas tierras del sur hay una persona que te recuerda constantemente en su corazón, incluso si no nos volvemos a ver en esta vida. Yo lo aceptaré con gusto. Hombre perro, qué buen actor. Otra vez. No puedo ablandarme. Estos 3 patas de oro. No puedo ofender a ninguno. Solo puedo usar la táctica de ganar tiempo por ahora. Salir del paso e irme. Yo, que acabo de ascender al trono, los señores feudales de todas partes están inquietos. El imperio aún no está estable. Ahora no es el momento más apropiado para nombrar un consorte imperial. Discutiremos este asunto en el futuro. Sí. Feng Zhaoyi acaba de morir y los señores feudales de todas partes ya se alzan en armas contra mí en nombre de pacificar la rebelión. Apenas me estaba recuperando un poco y ya tengo que luchar de nuevo. ¿Por qué es tan difícil sentarse en este trono de dragón? Yo, como emperatriz, solo quería abrir un harén con 100 hombres guapos. ¿Por qué es tan difícil? Así que este es el gran plan de su majestad. Wei Jin. ¿Cómo es que viniste? Si yo no hubiera venido, ¿Cómo podría saber? que después de la audiencia matinal, Su Majestad aún está planeando su gran proyecto del harén de 100 hombres. De verdad, qué agotador. Wei Jin. Te extraño tanto. Su Majestad no solo tiene 2 consortes laterales hermosos, sino que incluso Yuzi, con su odioso carácter. Se ha rendido a sus pies. Su Majestad se mueve con facilidad en todas direcciones. ¡Qué alegría! ¿Estás diciendo tonterías? Yo, este emperador solo está integrando recursos. Eso es ganarse a la gente. Este súbdito no entiende de tácticas políticas. Y menos aún puedo comprender el corazón de Su Alteza. Wei Jin. Lo admito, antes te utilicé, fue mi error. Pero debes creerme, nunca te he considerado una pieza desechable. Antes, para salvarte, le prometí a In Yuzi el puesto de primer ministro. Contraté gente de la casa de apuestas Gancho de Plata para asaltar la prisión. Wei Jin. Mientras estés a salvo, estoy dispuesta a intercambiar todo lo que tengo. ¿De verdad me importas tanto? Wei Jin. ¿Sabes? Desde que atravesé el libro y llegué a este mundo, al verte, mi corazón se conmovió. Este sentimiento nunca ha cambiado. Atravesar el libro. Te contaré un secreto. No soy de este mundo.
Todos han estado especulando. La gran princesa Niwan, de naturaleza cruel, lujosa y libertina. ¿Por qué cambió de carácter de la noche a la mañana? Así que... esta es la verdad. Viniste completamente sola. A este mundo totalmente desconocido. Enfrentando tantas trampas y ataques ocultos. Debiste tener mucho miedo, ¿verdad? Mientras tú estés aquí, no temo a nada. Con los 4 señores feudales viendo al ejército acercarse, si ahora lo nombro emperador consorte, esos 3 probablemente harán un escándalo. Ay, el vino causa problemas. El amo nos llama urgentemente, no sé a quién investigará. Minyu RU. Minyu RU es tanto su consorte lateral como su aliado, ¿por qué investigarlo? Se unen por interés, se separan cuando el interés se acaba. Cuando LV Pin me traicionó, ella no era una persona. Le olvidé la lealtad preventiva. Lo único que pudo hacerla traicionar a este emperador fue el amor. En ese momento, este emperador realmente necesitaba la ayuda de Minyu RU. Así que solo puedo aparentar cooperar. Entendido, mi señor. Majestad, los 4 señores feudales. Con un ejército de 300.000 tropas. Han rodeado la capital. En la ciudad imperial. Solo hay 50.000 guardias imperiales. Sumando tus. El mi profesor abre su 109.000. Supera de nuevo. Si cortan nuestro suministro de alimentos, temo que... la calidad, no la cantidad, importa. Las tropas del sur son... guerreros de élite. Estoy dispuesto a liderar la carga. Y romper sus formaciones por ti. Wei Jin, ten cuidado. Ibu. Espérame a que regrese. 100.000 tropas del sur lograron derrotar a la alianza de 300.000 de los 4 señores. El nombre de Ye Weijin como general protector ciertamente es merecido. Mientras él viva, Ibu nunca tendrá ojos para mí. ¿Qué le pasó? Habla. ¿Qué? Majestad. Esta flecha. Me prometiste antes que vendrías a verme. Protegiste el reino de Dayuan, pero me fallaste a mí. Promulguen un edicto. Otorguen a Ye Weijin el título póstumo de Marqués de la Lealtad y el Sacrificio. Que el imperio guarde luto por 3 días. El general Ye protegió la nación con su sangre. merece la veneración de todo el pueblo. Primer ministro In. Puedes decirme a mí lo que sea. Es lo mismo. Los soldados rendidos de los 4 señores necesitan un reasentamiento adecuado. Tras las inundaciones del río Jianghuai, la plaga se propaga. Estos asuntos requieren la sagrada decisión de su majestad. Entierra vivos a los prisioneros, quema a los enfermos de plaga. ¿Cómo primer ministro de Taiwán necesitas que te enseñe algo tan simple? ¿Enterrar vivos a prisioneros? ¿Quemar vivos a enfermos? ¿Eso es una locura despiadada? ¿No temes la ira del cielo y el resentimiento del pueblo? Quien logra grandes cosas no se detiene en nimiedades. Para lograr el gran legado de su majestad, este pequeño sacrificio no es nada. Déjenme ver a la emperatriz. Minyu RU, ¿te atreves a mantener a la emperatriz bajo arresto domiciliario? Primer ministro In, mira sus palabras. El general dio su vida, la emperatriz está afligida. Solo quiero evitar que personas y asuntos insignificantes la molesten.
Majestad. Llevas 2 días sin comer. ¿Vale la pena por un solo Yeguai-jin? Soy la emperatriz de Daiyuan. ¿Cómo podría hundirme en asuntos personales? Lo que me aflige es que, ahora que Wai-jin ha muerto en batalla, Ting Chun sigue inconsciente. Realmente me he convertido en un gobernante solitario. Soberana, aún me tienes a mí. El concubino lateral Nin ha despertado. ¿Qué? ¿No se suponía que ya estaba despierto? ¿Por qué está así otra vez? Hace un momento, el concubino lateral Nin movió los dedos. El médico jefe Chen dice que podría despertar en estos días. Ting Chun, despierta rápido. Si despiertas, cumpliré mi promesa de inmediato. Te nombraré ministro de Finanzas. Nin Ting Chun, ya que insistes en interponerte en mi camino, no me culpes por ser cruel. Nin Ting Chun, mientras vivas, siempre serás una espina clavada en mi costado. Muere. ¿Sorpresa? ¿Inesperado? Nin Ting Chun nunca despertó. Me estabas engañando. Si no lo hacía así, ¿cómo podría saber? ¿Que eres el cómplice de Yuen? ¿No era bueno seguir actuando? ¿Por qué tuviste que forzarme? Min Yue Reu, al fin. Mostraste tus verdaderas intenciones. ¿Qué drama estás representando ahora? Yo, Min Yue Reu, pido permiso para ser el consorte imperial de su majestad. Juro una vez más que en esta vida solo te amaré a ti. Unir nuestros corazones y envejecer juntos, para siempre inalterable. Para siempre inalterable. Min Yue Reu, ¿realmente me amas? Mi sinceridad hacia ti, el cielo y la tierra pueden atestiguarlo. ¿Recuerdas esta bolsita? Es el regalo que me diste. En nuestra vida pasada. Siempre la he llevado conmigo hasta hoy. Min Yue Reu, ¿conspiraste secretamente con los cortesanos? Asesinaste a mis confidentes y me pusiste bajo arresto domiciliario. ¿Es esto lo que llamas tú amor obsesivo y forzado? Yeguai-jin no es más que un guerrero. Inyuzi no es más que un erudito. Nin Ting Chun es solo un muerto viviente. Ninguno de ellos es digno de ti. Solo yo, Min Yue Reu, soy digno de compartir este imperio contigo, hombro con hombro. ¿Y si yo no estoy dispuesta? Soberana, tan inteligente como eres. ¿Acaso no ves claramente la situación actual? Te diré todo lo que quieras saber con sinceridad. ¿Por qué enviaste a Chanfen a investigarme en secreto? Fuiste tú quien mató a Chanfen. Los espías de la casa de apuestas Gancho de Plata están por toda la ciudad. Tu guardia secreta es superflua. El hijo del viceministro del Tribunal de Asuntos Judiciales. Consejero de Feng Qingwan. Cerebro tras la casa de apuestas Gancho de Plata, cómplice de Yuen. ¿Cuántas identidades más tienes? Así es, todas son mías. Secuestrar a In Lian, subvertir a Lupin. Matar a Nin Ting Chun. Y silenciar a Yuen, tus métodos. Realmente no son simples. Todo lo que hice fue por amarte, nunca permitiré que otros te toquen. Así que, fingiste escoltar a Yeguai-jin fuera de la ciudad. Y luego a sus espaldas. Alertaste a Feng Zaoyi. Aprovechaste los sentimientos sinceros de Lupin por ti. Para sembrar discordia entre Wai-jin y yo. Y al final, mataste a Yeguai-jin con una flecha. De hecho, ese día en el salón funerario, ya me di cuenta. Esta flecha tiene problemas. ¿Qué tiene de diferente esta flecha? Esta flecha, tanto en material como en forma, es idéntica a las flechas de tu ballesta de tierra. No en vano eres la mujer que amo, Min Yue Reu. Eres realmente inteligente, pero ¿y qué? Yeguai-jin ya está muerto, toda la ciudad imperial está bajo mi control, solo tienes 2 opciones. O te conviertes en mi emperatriz, o estarás prisionera de por vida. Estás destinada a estar atada a mí en esta vida. Tú,
¿Cómo es que no estás muerto? No lo imaginabas, ¿verdad? El corazón de Ye Weijin está ladeado a la derecha. Así que esa flecha no fue fatal. Este emperador sabía que Yan Min, el comandante de la Guardia de Plumas, había sido sobornado por ti. Así que hice que Ye Weijin lo asesinara. Y usara su identidad para esconderse en el palacio. He actuado contigo todo este tiempo solo para ver. ¿Qué juego estabas tramando? Nunca pensé que incluso renaciendo, reviviendo, aún no podría escapar del destino predeterminado. No lo acepto, no lo acepto. Larga vida al emperador, larga vida, eterna vida. Levantaos, mis leales ministros. Ahora que el reino está en paz, el palacio central vacante no beneficia al Estado. Ruego a su majestad que nombre pronto a un consorte imperial. El primer ministro Yin tiene razón. Ruego a su majestad que lo considere cuidadosamente. Fuera todos. ¿Qué es lo que realmente piensas? Como emperatriz de esta nación, es natural que desee despertar con el poder supremo de vida y muerte. Y dormir ebria en el regazo de hombres hermosos. Entonces, los mataré a todos. ¿Qué? ¿Acaso quieres imitar a Minyu R.U.? Esa traidora y rebelde. No me atrevo. Solicito ser asignado a la guarnición de la frontera sur, para nunca regresar a la corte. El general protector de la nación, Ye Weijin, es leal y valiente sin igual. Su mérito perdurará por generaciones. A partir de hoy, es proclamado príncipe consorte. Para gobernar el imperio junto a mí, compartiendo vida y destino. ¿Hay otros en el harén de su Alteza? Si me sirves bien, esta consorte te favorecerá exclusivamente. Pero si no lo haces bien... Entonces, su Alteza deberá inspeccionar la mercancía personalmente. Este súbdito no defraudará sus expectativas.